Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. Capítulo 1. Me convertí en un sujeto de prueba de Konoha. Konoha, cuartel general raíz. Mátame. Danzo Shimura, que mueras de una muerte horrible. Dentro del oscuro laboratorio se oían gritos agonizantes, suficientes para hacer que a uno le hormigueara el cuero cabelludo. En las mesas de operaciones, se veía de varias personas siendo cruelmente diseccionadas. En una jaula detrás de ellas, más de una docena temblaban de miedo. Ancianos, jóvenes, mujeres y niños estaban todos allí. Si Hiruzen Saruto viviera esta escena, su rostro seguramente se oscurecería. Danzo es lo suficientemente despiadado como para no perdonar ni siquiera a las mujeres, los niños o los ancianos. Bajo una luz no muy lejana, un hombre de mediana edad observó esta escena con una expresión vacía, sus ojos fríos brillando con una extraña sensación de anticipación. A pocos metros de la mesa de operaciones, un infante yacía dentro de un tanque de nutrientes, custodiado por varios shinobi de alto rango de Root como si fuera un tesoro invaluable. En ese momento, un ninja raíz se acercó, se arrodilló sobre una rodilla y habló respetuosamente. Señor Danzo, hemos investigado el asunto del infante maldito. Infante maldito, apodo dado por Root. Hablar. Danzo miró la ubicación del infante, sus ojos se llenaron de curiosidad. Hace 3 meses, el director del orfanato descubrió al infante maldito en el bosque de Konoha. Lo llevaron de vuelta al orfanato para criarlo. No se encontró información sobre sus padres, por lo que se presume que fue abandonado. Según la investigación, el infante maldito no puede ver, oír, hablar ni siquiera moverse. Al oír esto, el párpado de Danzo se contrajo visiblemente. No había necesidad de presumir, definitivamente estaba abandonado. Aún así, el infante maldito sobrevivió. Increíblemente, cualquiera que lo toque verá sus defectos físicos y psicológicos sanados gradualmente. El huérfano Kiyoata, que siempre fue calvo, tuvo una abundante cabellera negra un mes después de tocar al infante maldito. El huérfano Shiroki, a quien le faltaba la mano derecha, le creció un nuevo brazo derecho 2 meses después de tocar al infante maldito. El huérfano Okuto, que era mentalmente inestable, volvió a la normalidad 10 días después de tocar al infante maldito. El huérfano Saka, que siempre había sido bajo, creció 20 centímetros después de tocar al infante maldito. El huérfano Narunishi, con cada caso verdadero que el ninja raíz informaba, los ojos de Danzo se volvían un poco más brillantes. Tras escuchar sobre decenas de personas cuyos defectos físicos o psicológicos habían sido autoreparados, Danzo se puso inmediatamente de pie, incapaz de reprimir su emoción. ¿Hay alguna otra información? Señor Danzo, al ver a Danzo a punto de tocar al infante, el ninja raíz rápidamente advirtió. Aquellos que tocan al infante maldito no viven mucho tiempo. Muchos han muerto sin previo aviso. En un instante, Danzo se detuvo en seco y su rostro se hundió. Como era de esperar, hay una trampa. El ninja raíz continuó con una expresión extraña. No solo eso, sino que todos los que fueron curados al tocar al infante maldito comenzaron a adorarlo como a un dios, llamando al infante maldito, el niño de Dios. Este fue el motivo del experimento. Todos esos ancianos, mujeres y niños eran del orfanato de Konoha. Todos habían tocado el cuerpo del bebé. Y fue debido a este fenómeno anormal que atrajeron las miradas indiscretas de Root, lo que llevó a esta tragedia. Por un momento, la sede de Root quedó en silencio. La mirada de todos, intencionalmente o no, cayó sobre el infante. Un ninja informó. Señor Danzo, el señor Okage lo ha convocado. Encierren a todos los que tocaron al infante maldito. Nadie debe tocarlo sin mi permiso. La expresión de Danzo cambió y finalmente abandonó el laboratorio, dejando atrás una orden cruel. ¿El niño de Dios? Tíralo al calabozo sin comida ni agua. A ver si muere. El ninja raíz no se sorprendió. No sería demasiado tarde para experimentar después de un día de confinamiento. Después de todo, Lord Danzo tenía una pequeña peculiaridad. Cuanto más sobresaliente era el sujeto de prueba, más necesidad sentía de abusar de él, como para calmar alguna deficiencia psicológica. En términos generales, era un sádico. Después de que el bebé fue arrojado al calabozo, los gritos en el laboratorio continuaron sin cesar. Este lugar era un infierno. Tras el cierre hermético de más de una docena de pesadas puertas, varios ninjas de la raíz montaron guardia afuera. Tras las puertas, dentro de la mazmorra, el bebé abrió los ojos. Y circunflejo @.
Viejo demonio Danzo, que mueras una muerte horrible. Si Danzo pudiera entender el significado del infante, seguramente quedaría atónito. ¿El infante maldito puede hablar? ¿Puede reconocerme? Esto se debía a que las almas de aquellos que morían después de tocar al bebé se convertían en energía pura y reparaban los defectos del bebé. Su capacidad de hablar, ver, oír, etc. habían sido reparados hacía más de un mes. Fue solo que después de que el infante tomó conciencia del mundo, eligió usar una energía especial para ocultar el hecho de que sus defectos habían sido reparados, pero aún así se encontró con el viejo demonio Danzo. ¡Qué comienzo más infernal! El niño se calmó, con el corazón pesado. El nombre del bebé era Lucian, un transmigrante de la Tierra que había viajado físicamente. Pero para consternación de Lucian, su cuerpo de 20 años había vuelto al de un bebé al llegar al bosque de Konoha, donde fue encontrado por el director y llevado al orfanato. Sobrevivir siendo un bebé es difícil en cualquier mundo, y más aún en el mundo ninja devastado por la guerra. Pero justo cuando pensaba que ser un bebé ya era bastante miserable, los problemas que siguieron hicieron que Lucian comenzara a desesperarse. Los diversos defectos de hace 3 meses eran el estado inicial de Lucian cuando era un bebé. Como un niño muerto, lo único que podía sentir era una oscuridad sin fin. Pero aún así, Lucian sobrevivió con éxito confiando en la energía especial dentro de su cuerpo. Poco a poco, Lucian descubrió que cuando otros lo tocaban, compartían una parte de su alma, llenando los vacíos en el alma de quien lo tocaba. Esto hizo que los defectos físicos o psicológicos originales de quien los tocaba se curaran gradualmente. Pero todos aquellos que tocaron a Luciano no vivieron mucho tiempo. Tras la muerte del contacto, el trozo de alma previamente compartido regresaría a su cuerpo, absorbiendo la energía del alma del tocador para sanar aún más su propio cuerpo. Esto permitió que el infante Luciano recuperara gradualmente su capacidad de hablar, ver, oír y otras funciones. Luciano también descubrió que aquellos a quienes había curado lo habían venerado como un dios y lo llamaban respetuosamente el Hijo de Dios. Luego fue descubierto por Root, lo que dio lugar a este comienzo a nivel infernal. Heredó las habilidades de Iwatch. Al principio, Lucian estaba desesperado. Pero la energía dentro de él que lo protegía de la muerte, junto con la serie de acontecimientos, hicieron que el ahora tranquilo Lucian reflexionara. ¡Qué bebé tan peculiar! Además de ese gran jefe del mundo de Shinigami que fue asesinado por la trama, ¿quién más podría ser? Iwatch. Del anime Shinigami, Su Majestad, el emperador del Imperio Invisible. El progenitor de los Kinki, el enemigo natural de los Shinigami. No son solo las habilidades de Iwatch, hay más. Lucian sintió la energía especial dentro de su cuerpo. Una gema que brillaba con una luz azul negruzca lo estaba ayudando a soportar su período más débil. Su habilidad se parecía al Migyoku. Pero era mucho más misterioso y poderoso. Dado que el Migyoku no bastaba para recorrer el mundo ninja, debía ser un tesoro especial y poderoso. Sería más preciso decir que registraba la habilidad del Migyoku durante su viaje a través del tiempo y el espacio. Incluso las habilidades de Iwatch probablemente eran solo las que había registrado y estaba manifestando actualmente. La gema podría tener muchas más habilidades. Tal vez incluso pueda llevar a Lucian a través de los mundos nuevamente. Sea lo que sea esta joya, por ahora la llamaré Migyoku, por lo menos, lo que puedo sentir ahora mismo son solo las habilidades de Iwatch y el poder del Migyoku. ¿Son estos mis dedos dorados? Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 2. Capítulo 2. El progenitor Kinki, entrenamiento de partículas espirituales. Zumbido, zumbido, zumbido. Corrientes de energía sin forma surgieron desde todas las direcciones, sacudiendo el espíritu de Lucian, y una pizca de tristeza no pudo evitar aparecer en sus ojos. Esta energía provenía de las almas de quienes habían tocado a Lucian. Todos estaban muertos. Como Lucian no pudo controlar su habilidad de compartir antes, esto los llevó a la muerte. Tras su muerte, la energía de sus almas se transformó en partículas espirituales altamente concentradas, que luego fueron absorbidas por Lucian. Esto le permitió a Luciano reparar sus propios defectos y fortalecerse. Durante los 3 meses que llevaba siendo un bebé, fue cuidado por el orfanato. Allí, huérfanos de guerra y algunos voluntarios amables, habían calmado gradualmente el corazón inquieto de Lucian. Pero el desastre golpeó tan rápidamente, que Lucian no pudo olvidar la trágica muerte del director. Al final fui demasiado débil. Lucian respiró profundamente y se concentró en absorber las partículas espirituales. Dado que estaba en este mundo despiadado, solo había un objetivo. Para volverse fuerte, más fuerte que nadie.
Media hora después, Lucian abrió los ojos. Si Danzo viera a Lucian ahora, se quedaría atónito, porque el pequeño Lucian ya parecía tener 2 o 3 años. De hecho, Lucian realmente había crecido desde que era un bebé hasta alcanzar la forma de un niño de 3 años y se había puesto de pie. Por fin puedo moverme y puedo absorber partículas espirituales por mi cuenta. Hacía más de un mes, la muerte de quienes lo tocaron le había devuelto la vista, el oído y la voz, pero solo ahora Lucian finalmente podía moverse. Lo más importante es que ahora podía fortalecerse. Partículas espirituales, a los ojos de Lucian, la oscura mazmorra era tan brillante como un cielo estrellado, lleno de puntos de luz densos y extremadamente activos. En la sociedad de almas del mundo Shinigami, toda la materia está compuesta de partículas espirituales. Estas también existen en el mundo de los vivos, pero no son tan densas, ya que la sociedad de almas es un lugar de encuentro para las almas. En el mundo ninja, como observó Lucian, las partículas espirituales eran una forma de energía que podía cultivarse. Si en un mundo hubiera un lugar como un inframundo o un inframundo, entonces después de que un ser vivo muere, una parte de su alma se convertiría en partículas espirituales, lo que se considera una pérdida de energía del alma. Si en un mundo no hubiera residencia para las almas, entonces, después de la muerte, el alma entera se convertiría en partículas espirituales. El mundo ninja tiene una tierra pura. Pero con la acumulación a lo largo de incontables años, incluso si solo una pequeña parte de un alma se convierte en partículas espirituales y permanece en el mundo después de la muerte, la cantidad de partículas espirituales aún sería innumerable. Partículas espirituales, poder espiritual, presión espiritual, canales espirituales, sintiendo el poder dentro de sí mismo, Lucian supo que tenía una base sólida. Como esto, Lucian levantó su mano, reuniendo directamente partículas espirituales en la punta de su dedo, que se llenaron de un aura destructiva. Un pequeño Elite Fail. Al instante siguiente, Lucian agitó la mano y la disipó. Este no era lugar para experimentos. Además su fuerza no se lo permitía. Lucian observó su cuerpo de 3 años. El poder espiritual que albergaba era demasiado escaso. Incluso formar un pequeño Elite Fail era un esfuerzo. En cuanto a las versiones de arco sagrado mediano, grande, múltiple o grande de Elite Fail. Y técnicas como el espacio de partículas espirituales, Sankt Altar, llamas de partículas espirituales condensadas, Sankt Zwinger, Schattenbereich, Bloodvene, Blood Arterie, Irenkyaku, etc. Lucian no podía utilizar ninguno de ellos en ese momento. Y ni hablar de el Todopoderoso. Aunque el Todopoderoso era solo el nombre de una habilidad, también indicaba cuán poderosa era. Primero, intentaré controlar las partículas espirituales para hacer una prenda de vestir. Lucian pensó sin control. Las partículas espirituales podían formar todo en la sociedad de almas. Si pudiera usar partículas espirituales para crear ropa, significaría que su control sobre ellas era meticuloso. Después de todo, las partículas espirituales concentradas podrían crear la mayoría de los objetos y edificios. Solo hay una manera de hacerse más fuerte lo más rápido posible. La mirada de Lucian era resuelta. Danzo, ese viejo intrigante, podría volver a diseccionarlo en cualquier momento. ¿Quién sabe cuánto tiempo le tomó a Iwatch pasar de ser un infante inútil a su mejor momento, solo para morir después de 1000 años? Pero no tuvo tiempo de absorber tranquilamente partículas espirituales para hacerse más fuerte. Myoku, ¿puedes sentir mi corazón? Afuera. Toda la aldea de Konoha se llenó de una atmósfera tensa. Se veían ninjas con expresiones solemnes y el aire se impregnaba de la sensación de una guerra inminente. Después de la Primera Guerra Mundial Shinobi, el mundo ninja se había recuperado durante 20 años. Sin embargo, debido al desarrollo económico desequilibrado entre las naciones, las facciones militaristas dentro de cada aldea ninja comenzaron a surgir, comenzando a luchar por sus propios intereses. El evento más sensacional en el mundo ninja fue que antes de que las principales aldeas ninja pudieran declararse la guerra entre sí, la aldea oculta en la lluvia, con el fin de expandir su territorio, declaró directamente la guerra a la Tierra del Hierro, Konoha y a la aldea oculta en la arena. ¿Se había vuelto arrogante la aldea oculta bajo la lluvia? No, fue una cuestión de necesidad. La Tierra de la Lluvia estaba atrapada entre las 3 grandes naciones del fuego, el viento y la tierra. Tarde o temprano, se convertiría en un campo de batalla. Era mejor tomar la iniciativa, sobre todo porque el líder de la aldea oculta en la lluvia era un semidios. Anfm, el semidios, aunque era un poco diferente de Ashirama y Madara, todavía estaba en la cima de los shinobi de esta era.
La última noticia era que Anf de la Salamandra estaba liderando un equipo para invadir la Tierra de Hierro. Los samuráis del País del Hierro huyeron sin oponer resistencia al oír su nombre, quedando solo un samurái llamado Mifune. Resistió algunos golpes y Anfm lo salvó. La aldea oculta en la arena también comenzó a avanzar hacia la Tierra de la Lluvia, y la aldea oculta en la nube y otras se estaban moviendo, cada una lista para luchar por sus propios intereses. En este momento. La oficina del Hokage. ¡Qué aldeanos tan encantadores! Es una lástima que se avecine una guerra. Hiruzen Sarutobi estaba fumando su gran pipa, su mirada ocasionalmente caía sobre su bola de cristal, revelando una sonrisa lasciva. Solo cuando Danzo llegó, retiró adecuadamente la mirada. Señor Danzo. Un hombre pálido, con pupilas doradas y verticales, lo saludó. Tras asumir el cargo de Hokage, Hiruzen designó a su estudiante favorito como asistente de Danzo, demostrando la importancia que le otorgaba. Actualmente, Orochimaru trabajaba a menudo con Danzo. Orochimaru. Mi crecimiento es inseparable del cultivo de ese viejo demonio Danzo. ¿Qué quieres de mí? Danzo también miró la bola de cristal, con una mirada de desprecio en sus ojos. Este anciano desprecia sobre todo a este tipo de persona, a un hombre que mira a escondidas. Si te gusta, simplemente hazlo. Si alguien se atreve a desobedecer, maten a toda su familia. Sintiendo la mirada de Danzo, Hiruzen tosió levemente y luego dijo con seriedad. Danzo, dime, ¿por qué capturaste a la gente del orfanato? Si solo se tratara de unas cuantas personas elegidas al azar, Hiruzen, con su cariño por Danzo, no habría preguntado. Pero esta vez, decenas de personas fueron secuestradas, la mayoría ancianos, débiles, mujeres y niños. Si se supiera, el impacto sería extremadamente negativo. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Schattenberg, ataque sorpresa de Danzo. Golpe. Danzo no dijo nada, simplemente le lanzó un archivo. También le entregó una copia a Orochimaru. Danzo reconoció el talento de Orochimaru. Especialmente en el campo de la ciencia experimental, la palabra genio era insuficiente para describirlo. Sarutobi miró el archivo, aturdido. Incluso el habitualmente despreocupado Orochimaru sintió una sacudida interna. Este infante poseía un maravilloso Kekkei Genkai. Para todos, este era un nuevo límite de linaje. Un bebé que podía recuperar la salud con solo tocarlo, si crecía, incluso sin habilidades de combate, sería de importancia estratégica. Ante esto, Sarutobi habló con seriedad. Danzo, permitiré este experimento, con la condición de que me informen de todos los resultados de la investigación. Y por último, no debes hacerle daño. Este niño está destinado a Mianbu. Danzo entendió el significado de las palabras de Sarutobi. El poder del Hokage, un poder que él mismo codiciaba. En la actualidad, Sarutobi era el reconocido dios de Shinobi, y una buena relación de trabajo era beneficiosa para el propio desarrollo de Danzo. Justo cuando Danzo se preparaba para irse, un ninja raíz apareció de repente. Señor Danzo, esos sujetos de prueba, todos se suicidaron. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sed raíz. Cuando Danzo condujo a Sarutobi y Orochimaru a las instalaciones, se encontraron con la visión de docenas de cadáveres en el laboratorio. Lo que hizo que a todos se les helara la sangre fue que todas esas personas mayores y débiles, mujeres y niños habían muerto con una sonrisa en sus caras, un marcado contraste con la atmósfera sombría del laboratorio. ¿Qué pasó? Lord Danzo estaba enojado y las consecuencias serían severas. ¿Eran todos idiotas los ninjas raíz? ¿Ni siquiera pudieron evitar que la gente común se suicidara? Sintiendo la ira de Danzo, el ninja raíz habló con voz seca. Señor Danzo, después de que encerraran al infante maldito, algunos de ellos entraron en un frenesí, gritando por el niño de Dios, y luego, se suicidaron en masa. Incluso mi tratamiento médico inmediato fue inútil. Fue como si, sus almas faltaban. Silbido. ¿Esto fue real? Danzo sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. El informe decía que trataban al infante maldito como un dios de su fe, pero Danzo había asumido que era solo una forma de hablar. Ahora parecía que sus palabras de despedida, que debieron interpretar como una orden de ejecutar al infante, habían conducido a autosacrificio. ¿Un funeral por suicidio? ¿Qué clase de linaje es este? ¿Una nueva forma de verdad? Al observar la trágica escena en el laboratorio, Orochimaru no pudo evitar lamerse los labios, su interés estaba intensamente picado. Por supuesto, el tío serpiente aún no había llegado a los extremos, pero su sed de verdad nunca había cambiado.
¿Dónde está el niño? Llévame a verlo. Sarutobi también estaba molesto, recordó cosas como el culto a Hashin en la Tierra de los Ríos. Menos mal que Danzo lo descubrió a tiempo. Si esto hubiera durado unos años más, ¿no habría caído Konoha? HMPH. Danzo miró los cuerpos y abrió el camino sin decir otra palabra. Hacer clic. Charla. Mientras observaba cómo más de una docena de puertas pesadas se abrían una tras otra y el camino se volvía cada vez más oscuro, el ojo de Sarutobi se crispó. Danzo estaba siendo demasiado cauteloso. Sensei, algo no está bien. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta final, Orochimaru de repente habló. Danzo y Sarutobi intercambiaron una mirada. Ellos también lo sintieron. Cuanto más se adentraban, más percibían una presencia tenue y opresiva. No era chakra, ni tampoco intención asesina, pero ejercía una extraña presión. Creyendo que solo había un bebé de 3 meses dentro, Danzo se relajó y dijo. Ningún extraño puede entrar en Root, especialmente en este espacio subterráneo. Abre la última puerta. Mientras observaba cómo la puerta se abría lentamente, los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente. Por fin llegó el momento. Pero esa presión, definitivamente no es mi imaginación. Están aquí. Al oír la conmoción afuera, Lucian apretó los puños. Su cuerpo de 3 años se había transformado en el de uno de 6. El precio de este crecimiento, estaba absorbiendo la energía del alma de los suicidas de los miembros del orfanato. Y había desbloqueado la mayoría de sus habilidades. Área de sombras. Con un destello de sombra, Lucian desapareció de su lugar. Área de sombra, una habilidad común para los Kinki de sangre pura. Usar una sombra negra para mover a una persona u objeto a otro espacio. Sin embargo, el tiempo que uno puede existir en ese otro espacio es limitado. Una vez transcurrido el tiempo, la sombra envolverá al usuario u objeto y lo obligará a regresar a su espacio original. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? La celda frente a ellos estaba vacía y oscura. Danzo examinó la habitación, pero no vio nada. Los ninjas raíz que estaban detrás de él estaban conmocionados y en pánico, jurando que nadie había salido. Era como si hubieran visto un fantasma. Hay rastros de movimiento, pero aquí simplemente desaparecen. Sarutobi siguió las huellas, pero no condujeron a nada más que una sombra. Mini, hola Fail. Para formar las partículas espirituales lo más rápido posible, Lucian creó una versión simplificada del Lilith Fail dentro del Schattenberg. Después de todo, era solo un método de aplicación de partículas espirituales. Justo cuando Danzo estaba a punto de estallar de ira, un leve destello de luz parpadeó en la sombra frente a él, provocando instantáneamente que todos los presentes se tensaran. Cuidado, retrocede. En medio del grito de alarma de Sarutobi, el destello de luz de repente brilló intensamente. La luz salió disparada como una flecha, atravesando el vacío como un rayo, apuntando directamente hacia Danzo. Rápido. Fue demasiado rápido. Danzo, que estaba en medio de una retirada de Body Flicker, solo vio un destello de luz antes de levantar inconscientemente su brazo derecho. Un dolor agudo lo atravesó, acompañado por el sonido del aire mismo desgarrándose. ¡Ah! La palma derecha levantada de Danzo fue destrozada instantáneamente y el proyectil continuó atravesando la mitad de su brazo, disparándose directamente a su ojo derecho. Cuando Sarutobi se giró, vio la mano derecha de Danzo desgarrada en una niebla sangrienta y la horrible herida donde había estado su ojo derecho. Un grito desgarrador resonó por toda raíz. Un brazo mutilado. Un solo ojo. Protege al señor Danzo. El ninja raíz reaccionó instantáneamente, lanzando ataques hacia la mazmorra mientras tiraba hacia atrás al agonizante Danzo. ¡Bum! 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 Una docena de ninjutsu bombardearon simultáneamente la estrecha mazmorra, las explosiones resonaron sin cesar mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. Lucian. Ni siquiera estamos en la misma dimensión. Dispara cuanto quieras. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Primer encuentro con el Hokage y una joven Kushina. Qué lástima, sintiendo que Danzo solo había perdido su mano y su ojo derecho, Lucian resopló fríamente. Aún no dominaba ninguna de sus habilidades. De lo contrario, un pequeño Elite Fail habría bastado para matar a Danzo al instante. Cuando el polvo se asentó, la mazmorra estaba en ruinas, pero todavía no había señales de Lucian. Viejo demonio Danzo, te ayudé a conseguir tu nuevo ojo y mano antes de lo previsto. No hace falta que me lo agradezcas.
Aunque Danzo tendría un Sharingan en la cuenca del ojo derecho unos 20 años después cuando atacó a Shisui, incluso usando a Izanagi para emboscarlo, el Danzo actual no llevaba vendas. Una voz juvenil resonó repentinamente desde las profundidades de las ruinas, sorprendiendo al ninja raíz. ¿El bebé puede hablar? No, espera, ¿no está muerto? ¿Estás seguro de que era un bebé? El rostro de Sarutobi también estaba serio. Era ridículo. Ni siquiera había visto al enemigo. Se había enfrentado a los Asuras del mundo ninja sin pestañear. Pero nunca antes se había enfrentado a un infante como si fuera un enemigo formidable, un enemigo al que ni siquiera había visto. ¿Ese ataque de ahora? No, esa energía, ¿y dónde se esconde? Las pupilas doradas y serpentinas de Orochimaru comenzaron a brillar. En tan poco tiempo, Lucian le había proporcionado una sorpresa tras otra. ¡Ah! El rugido de Danzo estaba lleno de dolor y furia, su instinto asesino se desbordaba mientras gritaba. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo por mí! Debe morir. Lleva a Danzo a recibir tratamiento, sella la salida y notifica al equipo Barrera para que selle todo Root. Sarutobi tomó una decisión rápida y ordenó a todos que retrocedieran. Cuando la diferencia de poder no era muy grande, las batallas ninja eran batallas de inteligencia. Pero cuando se desconocían las técnicas del enemigo, sellar el área era la mejor opción. Un placer conocerte. Debes ser el Hokage de Konoha. Mientras se retiraban, el grupo vislumbró una figura que apareció de repente, sorprendiendo a todos. Sarutobi le lanzó al enfurecido Danzo una mirada que decía: ¿Estás bromeando? ¿Qué le pasó al bebé? Este niño parecía tener 6 o 7 años. ¿De dónde sacó la túnica negra? Pero lo más cautivador fue la brillante esfera azul de energía en la mano derecha de Lucian. En la oscuridad del subsuelo, parecía un niño demonio. Sarutobi suspiró profundamente y dijo: Hijo, no importa lo que haya pasado, detén esto ahora. Ya que estás aquí, deberías saber qué pasó, respondió Lucian con una mirada fría. En el mundo de los adultos no existe el bien ni el mal, solo lo correcto y lo incorrecto. A sus ojos, Danzo no era una mala persona, era una persona que merecía morir. Además, Lucian había heredado el poder de un rey, lo que lo convertía en un enemigo natural de Konoha, de todo. ¿Quedarse en Konoha? ¿Como civil? ¿Como ninja? ¿Como jefe de la aldea? No seas ridículo. El pequeño pueblo de Konoha no pudo contener la ambición de Lucian. Ese poder es lo que permitió que un bebé creciera tan rápido. Orochimaru observó a Lucian con atención. El chico parecía tener un aura completamente fuera de lugar en este mundo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucian, Orochimaru se sorprendió al descubrir que entendía su mirada. Lucian. No te preocupes por ser pequeño, creceré rápido. ¿Qué te parece si te unes a mí? Orochimaru sonrió y respondió con la mirada. Interesante. Hablemos de nuevo después de que hayas sobrevivido a esto. Lucian. ¿Entendiste? Eres muy listo, sin duda. Orochimaru. Igualmente. El párpado de Sarutobi se contrajo. ¿Estaban coqueteando con la mirada justo delante de él? Danzo rugió. Todos ustedes, ataquen. Mátenlo. Demasiado tarde. Acepta mi gran regalo. Las dos frases de broma fueron simplemente la intención de Lucian de ganar tiempo para reunir partículas espirituales. Primero, destruiré tu raíz. Llama de partícula espiritual condensada. Esta era la técnica que Lucian había estado preparando desde que apareció Danzo. Al comprimir continuamente las partículas espirituales, estas superconcentradas arderían, liberando llamas extremadamente destructivas y de alta temperatura. Iwatch usó estas llamas espirituales para conquistar fácilmente Hueco Mundo y aniquilar la sociedad de almas. Silbido. Lucian solo podía usar una versión rudimentaria por ahora, simplemente proyectando las partículas espirituales altamente concentradas. En el momento en que Lucian hizo su movimiento, Sarutobi actuó, retirándose mientras simultáneamente realizaba una técnica. Estilo tierra. Muro de flujo de tierra. Un enorme muro de tierra y roca se levantó del suelo, formando una barrera. En el instante en que apareció el muro, la llama espiritual hizo contacto con él. El muro fue destruido sin esfuerzo y una llama azul surgió de él. Auge. Junto con una explosión masiva, se desató una poderosa onda expansiva que hizo volar a Sarutobi y a los demás. La llama azul se disparó hacia el cielo, convirtiéndose en una gigantesca columna de fuego que atravesó todos los niveles superiores de las instalaciones Root. Se desencadenó una reacción en cadena que provocó el colapso de toda la base subterránea.
Unos minutos antes. Aunque Konoha estaba en pie de guerra y la atmósfera era tensa en todas partes, la Academia Ninja todavía tenía clases. Los estudiantes, recién salidos de la escuela, no entendían las penurias de la guerra. Corrieron a los brazos de sus mayores con rostros sonrientes, mientras otros regresaban a casa en grupos o solos. No muy lejos, un hombre despreocupado, con cabello blanco hasta la cintura, caminaba con una joven rubia con 2 coletas. La nueva generación de estudiantes está a punto de graduarse. El sensei se está preparando para convertirme en líder Jonin. Necesito elegir a los mejores candidatos cuanto antes. Quién sabe, quizá pueda entrenar a un ninja tan excelente como yo, jajaja, bam. Antes de que Jiraiya pudiera terminar su discurso narcisista, fue recibido con el puño de Tsunade. Estúpido. Después de enviar a Jiraiya de volar con un solo golpe, Tsunade vio a una niña pelirroja de unos 10 años corriendo enojada, luciendo como si estuviera a punto de golpear a alguien. Tsunade la agarró inmediatamente. ¿Quién eres? Déjame, tía Tsunade. La chica pelirroja giró la cabeza y su expresión inmediatamente cambió a una de agradable sorpresa. Ella a menudo iba a las tierras del clan Senju para ver a los antepasados de su clan y jugar, por lo que naturalmente estaba familiarizada con la princesa del clan Senju. Tsunade entrecerró los ojos. ¿Cómo me llamaste? Lo siento, fue mi error, hermana Tsunade. La chica pelirroja sacó la lengua tímidamente, luciendo bastante linda. Su delicada carita estaba roja y brillante, como un tomate que hacía que quisieras darle un mordisco. ¿A quién estabas a punto de golpear ahora, Kusina? Nadie. Solo estaba jugando al escondite con mis compañeros, sí, eso es. Al ver a Kusina Uzumaki mentir sin parpadear, Tsunade puso los ojos en blanco. Todos sabían que Kusina era la hermana mayor de los grados superiores, la chica número 1 en la Academia Ninja. Hermana Tsunade, mira allá, Kusina señaló no muy lejos, con el rostro lleno de chismes. ¿Qué están haciendo ese tío de cabello blanco y ese tipo de aspecto afeminado? El mundo de los adultos es tan aterrador. Tsunade se giró para mirar y su rostro se oscureció inmediatamente. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Minato. Ese tío de pelo blanco es aterrador. Después de que Jiraiya fuera enviado a volar por el golpe de Tsunade, un chico de cabello amarillo que salía de la academia se quedó mirando en estado de shock la figura que caía del cielo. Impulsado por el deseo de ayudar y por no querer ver a un tío de pelo blanco caer y morir. Corrió y atrapó a Jiraiya. El impulso fue demasiado. Los dos se estrellaron contra el suelo y, ante el asombro de los espectadores, aterrizaron cara a cara y sus labios se encontraron. Sus miradas se cruzaron. Fue como si el mundo se hubiera detenido. La multitud observó el desarrollo del drama. Dios mío, ese hombre ni siquiera perdona a los niños. Toonei, mi primer beso. Maldito mocoso, has arruinado mi inocencia. Jiraiya inmediatamente saltó, dejando escapar un chillido como de cerdo, y con lágrimas en los ojos, comenzó a golpear al chico de cabello amarillo. Del cuento del shinobi más valiente. Ese beso bajo el sol poniente fue mi juventud perdida. El chico de pelo amarillo se quedó sin palabras. Te salvé y me estás golpeando. Al notar las miradas de la multitud, Jiraiya tosió levemente, sin mostrar ningún signo de vergüenza. Levantó al niño de pelo amarillo, le echó un vistazo a su largo cabello blanco y le habló con una voz profunda y poderosa. Joven, ¿cómo te llamas? Interrogación de cierre, qué aire de maestro. El chico de pelo amarillo se quedó estupefacto. Tras un momento, logró balbucear. Namikaze Minato. ¿Namikaze Minato? Un nombre bonito. No, es Namikaze Minato. Guau. De repente, Jiraiya pareció haber descubierto un tesoro invaluable y exclamó con asombro. Increíble, realmente increíble. Veo una luz gloriosa brotando de la coronilla de tu cabeza. ¿Sabes? Para alguien tan joven, poseer un chakra tan impresionante es un prodigio de la cultivación único en el milenio. Por lo tanto, la multitud estaba atónita y Minato estaba aún más confundido. La voz de Jiraiya bajó a un tono serio. Te confío la misión de castigar el mal y defender la paz mundial, ¿de acuerdo? Vale. Minato asintió inconscientemente y luego vio a Jiraiya meter un libro en sus manos. Este borrador de Paraíso del Beso es un tesoro invaluable. Veo que estamos unidos por el destino. A cambio de tu billetera, te la daré. No tienes que agradecerme. Mi billetera.
Este tío de pelo blanco, ¿no tiene vergüenza? Al ver a Jiraiya alejarse tranquilamente con su billetera, Minato Namikaze estaba al borde de las lágrimas. Cuando sacó el libro y lo miró, el rostro simple y amable del joven Minato instantáneamente se puso rojo brillante. En la portada había una ilustración sugerente. Debajo estaba el texto. Borrador del paraíso del beso. PFF. Jiraiya. Tsunade, que había observado todo el intercambio, su rostro se oscureció mientras apretaba los puños. Auge. En ese momento, una enorme explosión sacudió Konoha y el suelo tembló violentamente. ¿Qué demonios? Tsunade es tan fuerte. Jiraiya estaba estupefacto. Ella aprieta el puño y el mundo se desmorona. Tsunade ha estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo, por miedo a hacerme sentir inferior. Pero las imponentes llamas en el sureste de Konoha destrozaron la fantasía de Jiraiya y sobresaltaron a todos. Ah, ¿qué es eso? Silbido, el cielo parece como si lo hubieran desgarrado. Todos en las calles de Konoha miraron la escena en estado de shock. La aterradora llama azul destrozó la tierra circundante como una erupción volcánica. Una columna de luz se disparó hacia el cielo, e incluso se pudo ver un enorme agujero perforado en el cielo por la columna de fuego. Aunque el poder espiritual de Lucian aún no era lo suficientemente fuerte, su plan fue bien ejecutado, desatando su poder con todas sus fuerzas. Primero, un anuncio, el rey ha llegado. ¿Quién está peleando? Esa es, la base raíz. Todos los shinobi de Konoha fueron alertados. Incluso desde la distancia, podían sentir el calor abrasador de esa gigantesca columna de fuego, que había elevado la temperatura de toda la aldea. ¿Quién era este? ¡Qué aterrador! Jiraiya y Tsunade corrieron hacia la dirección de la base raíz. En el sitio de la sede de Root. Los cimientos de Konoha, que se encontraban bajo la aldea, habían sido perforados desde abajo. La zona estaba cubierta de densas y largas fisuras, y todo lo que contenía había quedado enterrado. La llama espiritual continuó ardiendo, convirtiendo el área en una zona de roca fundida. Auge. De repente, el suelo explotó y un muro continuo, como una cadena montañosa, surgió de la tierra. Era el estilo tierra de Sarutobi. Muro de la fortaleza del flujo terrestre. El muro, de más de 100 metros de grosor, les había dado la oportunidad de escapar de la llama espiritual. Sin embargo, el impacto de la explosión de la llama espiritual había dejado el aura de Sarutobi significativamente debilitada. Miró la base Root completamente arruinada, con los ojos algo vacíos. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Estaba felizmente sentado en mi oficina admirando mi bola de cristal, luego fui a hablar unas palabras con Danzo. ¿Y luego qué? Danzo está lisiado, Root se ha ido y yo estoy herido. Root, una organización casi comparable a la Anbu, fue destruida. Al mirar a su alrededor, vio pocos supervivientes. Hiruzen Sarutobi le zumbaba la cabeza. Al recobrar el sentido, miró rápidamente a Danzo, cuyo aura era débil mientras se convulsionaba en el suelo, con aspecto de estar a punto de morir. Danzo, ¿estás bien? No te atrevas a morir. Si mueres, yo, antes de que Hiruzen Sarutobi pudiera terminar, sonó la voz ligeramente burlona de Lucian. TSK, qué manifestación de amor tan nauseabunda. Qué insulto. El rostro de Hiruzen Sarutobi se oscureció. Orochimaru esbozó una extraña sonrisa, sin importarle en lo más mínimo las heridas que sufrió al ser derribado. Al contrario, su interés por Lucian se intensificó aún más. Sarutobi, captúralo vivo. Quiero estudiar cada una de sus células. Danzo respiró hondo y abrió el ojo, reprimiendo el odio en su corazón. En cambio, una codicia incontrolable comenzó a aflorar. Este niño, tan joven y sin embargo tan fuerte. Era como si hubiera regresado al día en que su sensei fue rodeado y atacado, el día en que quedó impotente. El día en que comenzó su descenso a la oscuridad, todo fue por falta de poder. Él ansiaba poder. Está bien. Sarutobi se arrancó la túnica de Hokage. Su cuerpo, pequeño pero refinado, había sostenido el cielo de Konoha durante toda una generación. El dios Shinobi. Al mirar a Lucian, Sarutobi sintió una punzada de dolor en el corazón. ¡Qué niño tan poderoso! Si lo hubiera descubierto primero, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Comentarios. Votar capítulo 6. Irenkyaku, las 5 extremidades de Danzo paralizantes. Danzo también se puso de pie, su rostro cubierto de sangre lo hacía parecer un demonio feroz. Este maldito infante. Debo obtener todo lo que tiene.
¡Qué alma tan magnífica! En ese momento, la energía del alma del ninja raíz asesinado por Lucian fue absorbida por completo por él. A los ojos de Lucian, la energía del alma era la forma más pura de energía. Al igual que el ki espiritual, absorberlo fue una gran bendición. Silbido. Para horror de todos, el cuerpo de Lucian comenzó a crecer más alto. Observaron cómo crecía desde la apariencia de un niño de 6 o 7 años a la de un niño de 10 años, con su aura brillando con una fuerza recién descubierta. Una escena como esta destrozó la comprensión que todos tenían del mundo. Un monstruo. Todos los ninjas de Konoha recién llegados se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Entonces, vieron a Lucian dar un paso adelante. Danzo, instintivamente dio un paso atrás. Lucian sonrió. ¿Para qué distanciarse? Si de verdad quisieras hacerme daño, te acercarías para atacar. Ve, tienes miedo. Bastardo, comenzó Danzo, enfurecido por la humillación, pero sus pupilas se contrajeron de repente. Irenkyaku. Lucian desapareció de la vista. El Irenkyaku era el método de movimiento de alta velocidad de los Kinki. Cuantas más partículas espirituales se reunían, mayor era la velocidad. Todos se esforzaron por sentirlo y observarlo, pero antes de que pudieran encontrar la ubicación de Lucian, un susurro demoníaco sonó en el oído de Danzo. La distancia de combate solo tiene sentido cuando los oponentes tienen la misma fuerza. Pero entre tú y yo, la distancia no tiene ningún significado. Blood Arterie. En el momento en que Lucian apareció junto a Danzo, activó Blood Arterie. Al inyectar partículas espirituales en sus vasos sanguíneos, aumentó drásticamente el poder destructivo de su cuerpo y lanzó una brutal patada al hombro izquierdo de Danzo. ¡Bam! Cuando la multitud volvió a ver a Lucian, vieron a Danzo siendo enviado a volar por una patada brutal. Con la velocidad de Irenkyaku y el poder de Blood Arterie, el taijutsu de Danzo fue completamente incapaz de bloquearlo. Rotura, todos observaron cómo el hombro izquierdo de Danzo quedó destrozado. En medio de un chorro de sangre, todo su brazo izquierdo se desintegró en fragmentos mientras se estrellaba contra el suelo, pudiendo solo enroscarse y vomitar bocanadas de sangre. Muchos de los ninjas sintieron un escalofrío que los recorrió. Ambas manos habían desaparecido. Su ojo derecho estaba lisiado. Silbido. Lucian se movió nuevamente, corriendo hacia el lado de Danzo y pisoteándolo brutalmente. ¡Ah! Un grito desgarrador resonó entre las ruinas de la base raíz. Vieron la pierna derecha de Danzo ser aplastada por el pisotón de Lucian, dejándolo retorciéndose y gritando en el suelo. Otra pierna rota. ¡Basta! Estilo relámpago. Trueno, desde la distancia, Sarutobi lanzó una afilada lanza de rayo desde su boca, lanzando la electricidad hacia Lucian. Blood Bene Anaben. Lucian ni siquiera giró la cabeza. Un escudo semicircular, como una barrera, se formó a su alrededor, cubriendo una docena de metros. Esta era una extensión mejorada del Blood Bene. Podía expandir el Blood Bene defensivo fuera del cuerpo, formando un escudo semicircular con patrones para bloquear los ataques enemigos. También podía corroer cualquier cosa que lo tocara, ampliando aún más su alcance. Auge. El estilo relámpago de Sarutobi fue completamente ineficaz, solo creó ondas cuando golpeó el Blood Bene Anaben. ¿Sabes? La muerte no es la parte aterradora. Mirando a Danzo tendido en un charco de su propia sangre, Lucian volvió a levantar el pie. Creo que la experiencia de hoy quedará grabada en tu memoria para toda la vida, pero el dolor apenas comienza, no te concederé una muerte fácil. ¡Ah! Un grito inhumano de agonía resonó una vez más. Observaron cómo la única extremidad que le quedaba a Danzo, su pierna izquierda, era aplastada lentamente bajo el pie de Lucian. Ante un dolor tan insoportable, la conciencia de Danzo estaba al borde del colapso. Tan despiadado, ¿qué diablos le hizo Lord Danzo? Al presenciar de primera mano una escena tan brutal, los ninjas que se preparaban para atacar sintieron que sus corazones latían salvajemente. Sarutobi también estaba atónito. Este niño era tan cruel. Dios mío, ese niño, Jiraiya y Tsunade, que acababan de llegar, también estaban estupefactos. ¿Era ese el consejero del Hokage, el jefe oculto de Konoha, Danzo? Su ojo derecho ya había desaparecido, ambas manos estaban destrozadas y ahora también sus dos piernas estaban lisiadas. Cualquier otra persona habría perdido la voluntad de vivir. Las 4 extremidades estaban inútiles. Mátame. El inmenso dolor físico estaba haciendo que la consciencia de Danzo se desmoronara. Su ojo inyectado en sangre clavaba una mirada fulminante en el chico que estaba de pie frente a él.
Su rostro era una máscara de ferocidad. Será mejor que me mates ahora mismo. Si no, si me das una oportunidad, ¿de verdad? Espero con ansias tu actuación. Ante la mirada aterrorizada de Danzo, Lucian volvió a levantar el pie. ¿Eh? Mis 4 extremidades ya están lisiadas. ¿A dónde va a patear? No puede estar ahí, demonio, diablo. Cuando vio el pie de Lucian apuntando a su ingle, el corazón de Danzo casi se detuvo. Su mente se quedó en blanco y un rugido incontrolable brotó de su garganta. Un guerrero puede morir, pero no avergonzarse. Ignoradme, todos, Ark. En la desesperación de Danzo, el pie de Lucian bajó y al instante se escuchó un crujido repugnante. ¿Solo 4 extremidades? Tendré que dejar lisiados a los 5. Silbido. Los ninjas que estaban a punto de atacar se congelaron como si estuvieran petrificados, sus rostros eran máscaras de incredulidad atónita. ¡Qué crueldad! Muchos ninjas sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. Algunas kunoichi escupieron con asco. Al ver esto, los ojos de Sarutobi se pusieron rojos. ¡Ataquen! Rugió. ¡Mátenlo! Estilo fuego, estilo de agua, los cientos de ninjas presentes volvieron a sus sentidos y comenzaron a formar sellos manuales al unísono. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 7. Capítulo 7. El ataque de los Sannin, un momento de desesperación. Demasiado lento, Lucian desactivó a Blood Veneanaven y activó Irenkyaku. La multitud solo vio un destello brillante de luz mientras Lucian cruzaba el campo de batalla. Swish, swish, swish. Fue como si aparecieran innumerables imágenes residuales de Lucian, para luego volver a fusionarse en una sola. En un instante, cruzó todo el campo y apareció detrás de ellos, de pie. Su velocidad era tan rápida que nadie pudo reaccionar. Detrás de Lucian se encontraban más de 100 shinobi. Entre ellos, Sarutobi, Orochimaru e incluso los recién llegados Jiraiya y Tsunade, todos se quedaron paralizados por un instante. Golpe. 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 Al instante siguiente, con la excepción del aturdido Danzo, todos los shinobi a 100 metros de Lucian se estremecieron violentamente. Luego, como si hubieran recibido un golpe fuerte, todos salieron volando hacia atrás como balas de cañón. Con un solo golpe, casi 100 shinobi fueron derrotados. Trago, los shinobi que se acercaban corriendo desde la distancia observaron con expresiones de absoluta incredulidad y conmoción. ¿Qué acaba de pasar? Un destello negro. Tan rápido, Minato, que también acababa de llegar, se quedó congelado en el lugar. Su mente se llenó de la imagen de Lucian pasando velozmente, y todos los enemigos cayendo. Fue, demasiado rápido, demasiado genial. Minato. Lo entiendo. La velocidad es poder. Eso debería ser suficiente, Lucian respiró profundamente. Aunque la mayoría de las habilidades de Kinki no consumían mucho poder espiritual, movilizar una gran cantidad de partículas espirituales requería un inmenso poder espiritual para respaldarlo. Había parecido poderoso hace un momento, pero en su estado actual, a Lucian le costaría incluso liberar un pequeño Elite Fail. Pero este era el resultado que él quería. Esa sensación de bailar al borde de la vida y la muerte, la ansiaba. Myoku, ¿estás listo? Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Minato Namikaze, Kushina Uzumaki y los demás que acababan de llegar sentían como si se estuvieran asfixiando, sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Porque mientras Lucian atravesaba el campo de batalla desde la distancia, chocó con aquellos que se acercaban corriendo desde lejos. Por ejemplo, Kushina Uzumaki estaba a menos de 5 metros de Lucian. Directamente delante de él. Maldita sea, muévete, Kushina, la hermana mayor de la academia, descubrió que su cuerpo se negaba a obedecer sus órdenes. Era como si un abismo se abriera ante ella. Claramente parece de mi misma edad, ¿por qué es tan aterrador? Kushina gritó internamente, pero al segundo siguiente, se congeló. La persona frente a ella, que parecía tener su misma edad, la miró como un rey miraría a una simple hormiga, asestando un duro golpe a su orgullo. Estaba a punto de rugir que no tenía miedo. Pero las palabras murieron en sus labios y ella solo pudo murmurar en voz baja. Solía derribar a niños de su tamaño con un solo puñetazo. Los ojos de Lucian se entrecerraron levemente. Un niño intrépido, ¿eh? ¿Pelo rojo? La mirada de Lucian se desvió hacia adelante y, efectivamente, el chico de cabello amarillo también estaba allí, mirándolo con una mirada resuelta. Esta época, no está mal. Toonei, maldita sea, que comía este niño mientras crecía.
Jiraiya escupió sangre, con los ojos llenos de envidia, celos y odio. Tan guapo a tan temprana edad, ¿cómo sería de mayor? Bastardo, me pateaste ahí, HMPH. No muy lejos, el rostro de Tsunade también estaba oscuro. La gran princesa Tsunade, enviada a volar por un simple niño. Imperdonable. ¿Y si se aplanaran? Estoy cada vez más interesado en ti, jovencito. Orochimaru mostró una sonrisa siniestra, la llama del alma de un científico ardía en sus ojos. Ataquemos juntos. Sarutobi rugió. Lucian estaba pisoteando la dignidad de Konoha y la ira de Sarutobi era incontrolable. Formación de 10.000 serpientes. Al oír la orden, Orochimaru entrecerró los ojos. Su boca se abrió en un ángulo increíble, e innumerables serpientes comenzaron a salir como locas, formando rápidamente una ola masiva y abrumadora que inundó las ruinas. Se lanzaron hacia Lucian con un impulso imparable, y de la boca de cada serpiente emergió una cuchilla afilada. Al mismo tiempo, Hiruzen Sarutobi arrojó rápidamente varios shuriken. Arte ninja. Jutsu clon de sombra shuriken. Los shuriken que volaban hacia Lucian comenzaron a multiplicarse a una velocidad increíble. Uno se convirtió en 2, 2 en 4, 4 en 8. A mitad de camino, el cielo estaba lleno de una densa nube de shurikens. Técnica de la melena del león salvaje. La expresión de Jiraiya se volvió seria. Su cabello blanco de repente creció y se expandió, formando la figura de una cabeza de león que corrió hacia Lucian. Este movimiento aparentemente simple no solo era increíblemente rápido sino también lo suficientemente poderoso como para destrozar a cualquier enemigo. Con esto, el cielo se llenó de shuriken, el suelo fue una marea de serpientes y el espacio entre ellos se llenó de cabello afilado, sellando todas las rutas de escape de Lucian. Las tres parejas maestro-alumno estaban fingiendo un ataque. El verdadero golpe mortal lo dio Tsunade. Los cuatro tenían más de una década de entendimiento tácito. Sabían que contra un shinobi veloz como Lucian, primero debían bloquear su camino y luego acercarse para asestarle un golpe poderoso. Kusina, sal del camino. Al ver esto, un profesor de la academia gritó. A mí. Kusina también se quedó congelada en el lugar, a menos de 5 metros de Lucian. Todos los ataques se dirigían hacia él. Si Lucian lo esquivaba, la tormenta de shuriken, las miles de serpientes y el denso cabello la destrozarían por completo. Si no lo esquivaba, moriría. Kusina. Fue como si todo hubiera sucedido en ese instante. Los ojos de Danzo estaban llenos de anticipación. Una chica de cabello negro, largo y liso, que parecía tener entre 13 y 14 años. Era tan delicada como una muñeca de porcelana, y en sus ojos, un Sharingan de un solo tomoe estaba activo. Ella se precipitó hacia adelante desde detrás de Kusina. Y la rodeó con sus brazos, protegiéndola. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Frente a la muerte, uno debe mantener la elegancia. Mikoto, después de ser abrazada, la respiración de Kusina pareció detenerse. Era unos años mayor, pero desde su primer encuentro se hicieron amigas íntimas y podían hablar de cualquier cosa, como si se conocieran de toda la vida. Ella le había dado a Kusina, una forastera en la aldea, una sensación de calidez. La gentil Mikoto era como un faro en su corazón. ¿Y ahora, vamos a morir juntos? Para ellos, ese momento se prolongó hasta una eternidad. Entonces, en el instante siguiente, todos los presentes presenciaron una escena increíble. Tsunade, que estaba a punto de saltar y terminar la pelea después de la finta de 3 puntas, se congeló en seco. Ante la muerte hay que mantener la elegancia. Vieron a Lucian dar una extraña sonrisa, sin hacer ningún movimiento para esquivar o contraatacar. Él simplemente se quedó allí, sonriendo. Abrió los brazos de par en par, como para abrazar a la muerte, dando la bienvenida a su llegada con la mayor elegancia. Este era el momento que había estado esperando. Mikoto y Kusina, de pie frente a Lucian, quedaron conmocionadas hasta la médula. ¿Por qué no lo esquiva? Debido a sus diferentes perspectivas, a sus ojos y a los ojos de Minato y los otros ninjas al frente, Lucian parecía un héroe, enfrentando la muerte sin miedo para proteger a las dos chicas. Con un cuerpo que no parecía tener más de 10 años, se erguía como un muro ante ellos. En ese momento, su pequeño cuerpo pareció crecer infinitamente alto en sus mentes. ¿Qué clase de enemigo tonto es este? Y mientras algunos susurraban con incredulidad, los ataques se produjeron. Puchiki. Con un sonido enfermizo, el shuriken y el cabello blanco atravesaron directamente a Lucian. En medio del chorro de sangre, el feroz enjambre de serpientes se detuvo de repente.
Orochimaru las había detenido. Desde su línea de visión directa, vieron que los ataques que habrían golpeado a las dos chicas fueron completamente bloqueados por el cuerpo de Lucian, mientras que el resto del bombardeo apenas las alcanzó. Era una escena de un hombre atravesado por 1000 espadas. El shock mental dejó a los ninjas frente a Lucian con sus mentes completamente en blanco. Cuando el enjambre de serpientes se detuvo abruptamente, algunas colas salieron disparadas, derribando a Mikoto y Kushina. La combinación del shock emocional y el impacto físico les hizo perder el conocimiento. Al ver esto, una kunoichi recogió a las dos chicas y las sacó del campo de batalla. Las serpientes silbaron y todo el campo quedó en silencio. Maldita sea. Orochimaru estaba sorprendentemente furioso. Inmediatamente retiró las serpientes, con el rostro sombrío. Cuando las serpientes desaparecieron, todos los signos de vida desaparecieron de Lucian. Fue solo una finta de sondeo. ¿Por qué una persona tan poderosa no se defendió? ¿Por qué ni siquiera lo esquivó? Fue incomprensible. Todos miraron la escena con incredulidad, como si la poderosa figura que había dominado el campo momentos antes nunca hubiera existido. ¿Murió, así sin más? ¿Fue realmente para salvar a dos chicas que ni siquiera conocía? Tsunade aflojó los puños, con la mirada perdida. Sensei, dijo con voz seca. ¿Qué hizo mal esa niña exactamente? Su repentina muerte hizo que todos recordaran la situación. ¿Así es por qué estaban peleando? Ni siquiera sabían por qué era un enemigo, y mucho menos por qué de repente había dejado de resistirse. ¿Se quedó sin fuerzas? Acababa de mutilar a Danzo y destruir a Root, pero Sarutobi estaba demasiado avergonzado para pronunciar esas palabras. Toda acción tiene una consecuencia. Cualquier explicación solo complicaría aún más las cosas, por lo que permaneció en silencio. Rápido, continúen el ataque. En medio del silencio, Danzo, casi muerto, gritó con excitación maníaca. Vuela su cuerpo en pedazos y asegúrate de que no esté vivo. Sella cada pedazo de su carne y sangre. Voy a estudiarlo pieza por pieza. Silbido, el infierno está vacío y todos los demonios están aquí. En ese momento, muchos ninjas sintieron un frío disgusto por el comportamiento depravado de Danzo. ¡Alto! No te acerques a él. Jiraiya gritó. Justo cuando todos pensaban que era por respeto a los muertos. Orochimaru entrecerró los ojos. Vio que el rostro de Jiraiya estaba extremadamente serio mientras observaba atentamente el cuerpo. ¿Qué estás mirando? Puede que no esté muerto. Interrogación de cierre. Puedo sentirlo, he estado entrenando con energía natural, aunque no la he dominado. La primera frase de Jiraiya hizo que Orochimaru quisiera golpearlo, pero continuó. Pero mi percepción de la energía ha mejorado. Puedo sentir una energía extraña y desconocida extendiéndose dentro de ese cuerpo, es rápido, se está propagando muy rápido. Es fuerte y cada vez es más fuerte. Los demás estaban confundidos por lo que estaban escuchando, pero entonces la expresión de Jiraiya cambió drásticamente y rugió. Estar atento. Es peligroso, retrocedan. Al mismo tiempo, una sensación fatal de crisis se extendió por el campo, haciendo que a todos se les erizara el cuero cabelludo. Vieron aparecer destellos de luz en el cuerpo de Lucian. En menos de medio segundo, la luz se volvió tan cegadora que todos los presentes tuvieron que cerrar los ojos. El cuerpo de Lucian comenzó a disolverse en partículas espirituales, que luego convergieron, reformándose en una nueva figura. Auge. Auge. Jiraiya y los demás se retiraron apresuradamente. Pero todo sucedió demasiado rápido. Todos sintieron una oleada de presión violenta e inimaginable. Golpe. 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 En un instante, la energía explotó hacia afuera en todas direcciones. Una fuerza repulsiva aterradora envió todo a volar en un radio de varios cientos de metros, y muchos de los ninjas más débiles se disolvieron instantáneamente en una niebla sangrienta. Auge. Las partículas espirituales formaron una columna de luz. Este pilar, lo suficientemente brillante como para iluminar todo Konoha, se disparó hacia arriba y abrió una grieta en el cielo. La escena volvió a conmocionar a quienes la observaban desde lejos. Chapoteo. En un instante, como un aguacero torrencial, gotas aterradoras de poder espiritual llovieron del cielo. Increíblemente, cada gota parecía pesar 1 tonelada y golpeaba el suelo como balas perforantes, destruyendo todo lo que había debajo. ¡Ah! Gritos dolorosos llenaron el aire. A medida que un shinobi tras otro tenía sus cuerpos destruidos y sus almas destrozadas, el lugar se convirtió en un infierno viviente.
Los shinobi que sobrevivieron a través de diversos medios, como Hiruzen Sarutobi, miraron hacia atrás, con los ojos llenos de rabia y desesperación. En tan solo unos pocos segundos, al menos 100 shinobi habían muerto. El corazón de Sarutobi le dolía tanto que apenas podía respirar. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Evolución Myoku, Lucian se convierte en un adulto. La columna de partículas espirituales y la lluvia de poder espiritual llegaron tan rápido como se fueron. Cuando todos los presentes levantaron la vista, sus pupilas no pudieron evitar agrandarse. ¿Qué clase de monstruo es este? En el momento en que la luz se disipó, Lucian reapareció, completamente transformado. Su cuerpo de 10 años había madurado por completo. Ahora medía más de 1,80 m. Había tomado el aspecto de un hombre de unos 20 años, notablemente guapo y extraordinario. Su largo cabello negro ondeaba al viento, y vestía un uniforme kinky blanco con una capa de color rojo oscuro y negro, que exudaba naturalmente un aura real. Aún más sorprendente, Lucian se encontraba suspendido a decenas de metros en el aire, mirando hacia la tierra como un dios, exudando una inmensa sensación de presión. La evolución requiere miedo. Especialmente el miedo a enfrentar la muerte, a ser aniquilado en polvo. Curiosamente lo logré. Y felicitaciones, de pie en lo alto del cielo, la voz de Lucian, transportada por las partículas espirituales, se extendió por todo Konoha. Por presenciar el nacimiento de un rey. ¿Qué? ¿Su muerte habría promovido más bien su evolución? La visión del mundo de muchos se hizo añicos. En retrospectiva, finalmente entendieron por qué Lucian había buscado la muerte justo ahora. No fue por el ridículo motivo de salvar a 2 niñitas. Había usado la crisis de la muerte para forzar su propia evolución. ¿Cómo demonios lo hizo? Orochimaru esbozó una sutil sonrisa. La verdad no había desaparecido. Al contrario, se había vuelto aún más misteriosa. Bien. Imposible. Absolutamente imposible. Danzo, que momentos antes se había emocionado, estaba al borde del colapso. Había experimentado demasiados altibajos en tan poco tiempo. Gritó como un loco. Un genjutsu. Debe ser un maldito genjutsu. Maldita sea. Es falso. Todo es falso. Siempre hay villanos intentando hacerme daño. No lo puedo creer. Deberían morir todos. Mueran, Ark. Se ha vuelto loco. El rostro de Sarutobi estaba lleno de amargura. Danzo había pasado de la esperanza a la desesperación, luego de la desesperación a la esperanza, y ahora de la esperanza a la desesperación otra vez. Sumado a su cuerpo lisiado, el golpe fue demasiado fuerte. Con los 5 miembros paralizados, ¿quién no se derrumbaría? Silbido. Lucian cayó al suelo y en un instante, muchos ninjas no pudieron evitar retirarse. En sus corazones, Lucian ya no podía ser llamado humano. Si alguien lo llamara demonio, o incluso dios maligno, la gente lo creería. Era demasiado increíble. Especialmente con Hiruzen Sarutobi permaneciendo en silencio, nadie se atrevió a hacer un movimiento. Gracias, Myoku. El proceso parecía sencillo, pero lo que Lucian había hecho solo podía describirse como una locura. Para fortalecerse rápidamente, Lucian solo tenía un camino. Utilizar las propiedades del Myoku para completar su propia evolución. ¿Qué era el Myoku? El Myoku puede absorber los deseos de los corazones de quienes lo rodean y manifestarlos. También puede proteger el cuerpo de su anfitrión, haciéndolo inmortal. Cuando las habilidades del anfitrión alcanzan su límite o su vida se ve amenazada, el Myoku puede hacer que el anfitrión evolucione a la siguiente etapa. Y así comenzó el plan de Lucian. Usó su energía espiritual no tan poderosa para lanzar un ataque total, sin importar el costo de darle a Konoha el mayor impacto, empujándose así a un cierto punto crítico. Entonces encontró la oportunidad adecuada para completar su evolución en una crisis fatal o casi mortal. Pero todo esto estaba basado en que el Myoku fuera perfecto. El Myoku necesitaba percibir los deseos más profundos de Lucian, absorber los deseos de quienes lo rodeaban y tener la capacidad de hacer que Lucian evolucionara en este mundo. Se debían cumplir varias condiciones. En otras palabras, Lucian había hecho esto sin comprender completamente su dedo dorado. Lo admito, estaba jugando. Pero gané la apuesta. No se puede alcanzar la grandeza sin un toque de locura. Lucian también estaba aprendiendo de Aizen. Cuando Shinichimaru lo asesinó, Aizen no esquivó el Kamishin no Yari. Aizen, quien debería haber muerto, completó una evolución gracias al Myoku. ¿Qué carajo eres? Sarutobi ahora lo comprendió.
Lucian definitivamente no era humano en el sentido convencional. El informe de la investigación indicó claramente que era un bebé de 3 meses. ¿En qué familia el bebé se convierte en adulto en un abrir y cerrar de ojos? Todos miraron a Lucian con una mezcla de emociones. Asombro, miedo, resentimiento, emoción, como si fuera el centro del mundo. ¿Soy humano? Luciano se quedó en silencio. Desde que transmigró aquí, había experimentado la oscuridad de la infancia, el terror de Danzo, la recuperación de su poder, la matanza despiadada y luego la autoevolución. Su camino se fue aclarando poco a poco a partir de la confusión inicial. Parecía que era el momento de establecer un objetivo. Soy Lucian, rey del Imperio Invisible. En ese momento, la ambición de Lucian se despertó por completo. A otros puede que les guste una vida sencilla y corriente, pero si uno tiene la capacidad, nadie se contenta con ser corriente. Uniría el mundo ninja, continuaría evolucionando, rompería las barreras entre dimensiones. Autoridad, poder, mujeres hermosas, lo quiero todo. Renacido a una nueva vida, la vivirá con vigor y grandeza. Ya que este mundo no tiene amo, yo seré su rey. Estas dos declaraciones conmocionaron a Konoha. Impulsadas por las partículas espirituales, se expandieron en todas direcciones, aparentemente con la intención de alcanzar cada rincón del país del fuego y todo el mundo ninja. Al mismo tiempo, seres poderosos de todo el mundo miraban hacia Konoha, como si un gran terror hubiera nacido allí. Las 3 grandes regiones sabias. El sabio serpiente blanca en la cueva Ryuchi despertó, y el sabio babosa en el bosque Shikotsu tembló. En el monte Myoboku, el gran sapo tosió una bocanada de sangre. PFF. El dormido Gamamaru se despertó repentinamente de su sueño, tosiendo sangre y con los ojos llenos de sorpresa y terror. Antes de que los 2 sapos sabios, Fukasaku y Shima, pudieran reaccionar, Gamamaru se desmayó nuevamente, dejando atrás solo una frase. Konoha está en problemas, el mundo ninja se enfrenta a un gran cambio, llama a Jiraiya. Fukasaku y Shima se miraron consternados. ¿Qué estaba pasando? Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Sígueme y te concederé la vida eterna. El silencio cayó sobre Konoha una vez más. Todos miraron a Lucian con los ojos muy abiertos. ¿El Imperio Invisible? Podían entender que Lucian quería fundar una nueva nación, pero al declararse rey del mundo ninja, su ambición quedó al descubierto. Él no era solo un enemigo de Konoha. Era un enemigo de todo el mundo ninja. Insolencia. ¿Tú piensas? Omura Mitokado y Koharu Utatane acababan de llegar al lugar. Koharu, en plena menopausia, actuó como una arpía, asumiendo inmediatamente una postura de superioridad. El dolor de los débiles. Una fuerza vital que no está a la altura de la propia fuerza es un desperdicio. Antes de que Koharu pudiera terminar su oración, Lucian levantó ligeramente la punta de su dedo, reuniendo instantáneamente las partículas espirituales circundantes. Un pequeño Elite Fail salió disparado como un rayo láser. Llegó en un instante. Plaf. Con un destello de luz, la cabeza de Koharu Utatane explotó como una sandía, salpicando materia roja y blanca por todo el cuerpo de Omura Mitokado que estaba a su lado. Era una escena asfixiante. Los pensamientos de todos se detuvieron. ¿Mató a una anciana de Konoha solo porque no estaba de acuerdo con ella? La ira comenzaba a crecer en Sarutobi. Mientras se preparaba para hablar, se topó con la fría mirada de Lucian. Silencio. El poder espiritual de Lucian se extendió y envió a Sarutobi a volar. En ese momento, ya no había ningún poder en Konoha que pudiera matar a Lucian. No entendían el terror de un guerrero que se hacía más fuerte con cada batalla. El sello de la muerte del segador. Para un Kinki, el supuesto Shinigami del sello mortal de la segadora era demasiado frágil. Incluso podría controlarlo por control inverso. No tendría ningún efecto sobre Lucian. Alternativamente, el poder del alma de Sarutobi era insuficiente para sellar a Lucian. La formación liberada de las 8 puertas. Lucian podría simplemente tomar una siesta en el Schattenberg, y el efecto de las 8 puertas habría desaparecido cuando saliera. Entonces, Lucian se giró para mirar al enloquecido Danzo, con los ojos fríos. La locura fue pasajera. La voluntad de Danzo era fuerte. Podría volver a la normalidad mañana. Viejo demonio Danzo, tu sufrimiento apenas comienza. Vive en la desesperación. Destruiré tu sueño. Nunca te convertirás en Hokage en esta vida, porque estoy destinado a destruir Konoha. Ni siquiera Hashirama pudo detenerme. Lo he dicho.
Cada palabra atravesó el corazón de Danzo, haciendo que su cuerpo temblara incontrolablemente. Un demonio. Este era un demonio. Ante las extrañas miradas de innumerables personas, Danzo quiso morir, pero al final, tuvo miedo a la muerte y solo pudo cerrar los ojos y fingir estar inconsciente. Silbido. Mientras todos estaban en alerta máxima, Lucian miró a Orochimaru y luego desapareció del lugar para no ser visto nuevamente. Mucha gente estaba aturdida. Si no fuera por las ruinas y los cadáveres esparcidos por todo el suelo, habrían pensado que todo era un sueño. Muchos cayeron al suelo, empapados en sudor, como si los hubieran sacado del agua. La presión que emanaba el evolucionado Lucian era demasiado intensa. No sabía nada de él. ¿Podría Konoha resistir a semejante enemigo? Sintiendo una atmósfera decadente extendiéndose por Konoha, Jiraiya habló inesperadamente. Oye, ¿quién es Hashirama? ¿Por qué lo mencionó? Todo el campo quedó atónito. Así es, ¿quién era Hashirama? Oye, no me pegues. Solo intentaba animar el ambiente. Al ver que el rostro de Tsunade se oscurecía, Jiraiya lo esquivó inmediatamente. Luego suspiró profundamente. En realidad, ese Lucian de ahora, podría haberlo derribado. La energía en su cuerpo era inestable, por eso tenía prisa por irse. Tsunade frunció el ceño. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Habría servido de algo? Era solo una posibilidad. Si hubiera escapado o si me hubiera equivocado, solo habría traído más daño a Konoha. Jiraiya negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Esta era la única manera. Todos tienen ambiciones. Muchos han querido unir al mundo ninja. Aunque él tiene ambición, se ve que no es solo un loco que solo mata. Ahora mismo, solo tiene fuerza y buen aspecto. Tomará mucho tiempo formar una fuerza. Mientras trabajemos duro para volvernos más fuertes, la voluntad del fuego en Konoha no se extinguirá. Jiraiya miró al otro ninja y gritó. No es así. Bien. Conmigo, larga vida a Konoha, larga vida al Hokage. ¡Viva Konoha! ¡Viva el Hokage! Por un momento, los ninjas vitorearon y sus espíritus se encendieron instantáneamente. Pero había una frase demasiado desgarradora. ¿Nada más que fuerza y buena apariencia? Yo tampoco quiero tener nada parecido. Hiruzen Sarutobi. Oye, ¿nadie me va a ayudar a levantarme? Muchas gracias. Suspiró, al observar los escombros a su alrededor y a Danzo con la mirada perdida, a Hiruzen Sarutobi le dolía tanto el corazón que apenas podía respirar. Solo pudo dejar escapar un profundo suspiro. Después de una conmoción tan grande, el ya turbulento mundo ninja estaba destinado a volverse aún más inestable. Konoha había sufrido grandes pérdidas, pero no podían tomar represalias porque ni siquiera podían encontrar al responsable. Sarutobi incluso agradeció un poco la repentina partida de Lucian. Enfrentarse a una entidad tan desconocida le había invadido un atisbo de miedo, que le parecía profundamente vergonzoso. Fue demasiado humillante. Desapercibido para todos. Orochimaru abandonó la escena silenciosamente y regresó rápidamente a su casa, cerrando las puertas y ventanas. De pie frente al espejo, Orochimaru se quitó la camisa y miró su reflejo, algo perdido en sus pensamientos. Entonces Orochimaru sonrió, una sonrisa enloquecida. ¿Es esto cierto? En verdad, esta es la verdad que busco. En el momento en que Lucian pateó a Orochimaru, unas palabras quedaron grabadas en su cuerpo con poder espiritual. La herida podía sanar, pero las palabras eran claramente visibles. 9 palabras de verdad. Sígueme, y te concederé la vida eterna. Estas palabras, combinadas con todo lo que acababa de suceder, hicieron que Orochimaru entendiera que Lucian era realmente diferente. Tal vez él era realmente el niño de Dios del que hablaban los del orfanato. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Construyendo un espacio de partículas espirituales, el mundo ninja tiembla. Lucian no había engañado a Orochimaru. Un Kinki poderoso y de sangre pura podría vivir 1000 años sin pestañear. Mientras tuviera suficiente energía del alma, Lucian sería virtualmente inmortal. Y un Kinki de sangre pura a quien Lucian le había concedido un Schrift podía resucitar en cualquier momento, incluso después de la muerte. Para Orochimaru, no importaba si era verdadero o falso. Incluso si solo hubiera una posibilidad entre 100 millones, aún así lo intentaría. Hay demasiadas verdades en el mundo, pero ¿cómo se puede perseguir la verdad infinita en una vida finita? Por lo tanto, el primer objetivo de Orochimaru era la vida eterna. Solo viviendo eternamente, tendría la oportunidad de analizar la verdad de todas las cosas.
La verdad es lo que persigo. Pero para seguir, ¿cómo no iba a presentar un gran regalo? Las palabras negarse y dudar nunca aparecieron en la mente de Orochimaru. Desde el momento en que aparecieron las palabras vida eterna, no hubo nada más en sus ojos. Konoha solo llevaba establecida poco más de 30 años. Él mismo tenía apenas unos 20 años. ¿Por qué debería renunciar a una vida infinita por unas pocas décadas en Konoha? Un gran regalo, debo elegirlo con cuidado. El futuro rey, estoy listo. Por favor, deja tus coordenadas para que pueda encontrarte. Konoha, bajo las sombras. Aquí es donde se encontraba Lucian actualmente. Su desaparición aparentemente sin esfuerzo e instantánea fue, de hecho, cuando Lucian utilizó el Schattenberg para entrar en un espacio de sombras. No puedo quedarme mucho tiempo en el Schattenberg, así que, construye un espacio de partículas espirituales. Lucian manipuló las partículas espirituales. Sin ser detectado por nadie en Konoha, a la sombra de un edificio, construyó un pequeño espacio de partículas espirituales. Un espacio de partículas espirituales puras, un pequeño mundo independiente. En el mundo de Shinigami, el llamado Imperio Invisible no tenía forma ni sombras. ¿Quién hubiera pensado que un reino así podría existir entre las sombras? El pequeño espacio era completamente blanco, sin nada dentro. Lucian no necesitó mucho esfuerzo para construirlo. Al fin y al cabo, fue solo una parada temporal. Jaja, casi pierdo el control. Luciano hizo todo lo posible para calmar su poder espiritual y su presión espiritual. Jiraiya tenía razón. La energía en su cuerpo tras la evolución era demasiado violenta. Un inexperto como él casi no había logrado controlarla. Sin embargo, la presión que sentían los ninjas de Konoha era principalmente espiritual. La presión espiritual de Lucian tuvo un gran efecto supresor sobre los ninjas que no cultivaban principalmente sus almas. Si convirtiera su nivel de energía, sin considerar sus habilidades, Lucian estimó que su nivel de poder espiritual actual estaba alrededor del nivel Kage medio a final. Y ese era solo su nivel de poder espiritual. Luciano también tenía presión espiritual, que se refería a la densidad y fuerza de su alma. Contra aquellos ninjas que básicamente no cultivaron sus almas, Lucian podía matar a la mayoría de ellos solo con su presión espiritual. Incluso sin presión espiritual, el poder de combate no dependía solo de la cantidad de energía. Las batallas ninja eran batallas de inteligencia, y nadie entendía las habilidades de Lucian. Tomemos a Idan como ejemplo. Su taijutsu era el de un Jonin común y corriente, pero dadas las condiciones adecuadas, podía matar al dios shinobi. Después de todo, había pasado menos de una hora desde que Lucian había recuperado su capacidad de moverse. Había luchado fortaleciéndose en la batalla, pero su base era demasiado superficial. La evolución no solo había aumentado su potencial. No había tenido tiempo de dominar y desarrollar sus habilidades. El Todopoderoso aún no había despertado. Probablemente solo aparecería en la siguiente etapa. Sakumo ataque, podría ser, Lucian no los había visto. Era evidente que no estaban en el pueblo. Uno manejaba el sable de chakra de luz blanca, una potencia de nivel Kage cuya fuerza superaba al Sannin actual. El otro era un maestro de taijutsu actualmente desconocido que podía explotar con poder en cualquier momento. No, espera, Midway apenas había dominado la octava puerta durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Ni siquiera pudo matar a todos los 7 espadachines ninja de la niebla, muy diferente a Wei. Ahora mismo, definitivamente no había dominado la octava puerta. No es suficiente para hacer desconfiar a Lucian. Mis habilidades también son un poco diferentes. Será por el Myoku, dejando de lado por ahora el Myoku, que Lucian necesitaba explorar lentamente. Pero podía sentir que las habilidades del progenitor Kinki eran diferentes. Por ejemplo, Iwatch tenía que absorber continuamente almas humanas, o volvería al estado débil en el que nació, e incluso se marchitaría y moriría. Pero Lucian no sentía esto. Ya no tenía ningún defecto físico. Sus otras habilidades, como la cruz de Kinki y el altar de Sang, también parecían ser diferentes. Estas eran cosas que Lucian tendría que comprender una por una. A continuación, estabilizaré mi fuerza, dominaré mis habilidades y encontraré un lugar donde establecerme, y construir el imperio invisible. Y así, Lucian se entrenó en silencio en el espacio de partículas espirituales. Había matado a un total de varios cientos de ninjas de Konoha. Si absorbiera toda la energía de su alma y se convirtiera al sistema de clasificación del mundo ninja, incluso si no pudiera convertirse en un super Kage, al menos estaría en la cima del nivel Kage. Nadie lo podría haber sabido.
El gran rey demonio que había destruido Konoha estaba justo debajo de sus narices, en las sombras. En un mundo de diferentes dimensiones, las noticias viajan a una velocidad increíble. Mientras los ninjas de Konoha todavía estaban limpiando el campo de batalla, los aldeanos de Konoha aún no se habían recuperado del caos. La noticia de lo sucedido en Konoha se extendió por todo el mundo ninja. ¿Qué? ¿Alguien invadió Konoha? ¿Danzo el lisiado, ese viejo conspirador? ¿Mataste a varios cientos de ninjas de Konoha? ¿Declaró la guerra a Konoha y salió ileso? Una noticia tras otra, aunque carente de detalles, se confirmó. Golpeó al mundo ninja como un meteorito. Fue increíble aunque no quisieran admitirlo, a los ojos de la mayoría de las naciones, Konoha y la Tierra del Fuego eran los más fuertes. La aldea construida por el dios Shinobi y los Asura del mundo ninja fue la número 1. La idea de que una sola persona se enfrentara a Konoha era demasiado fantástica para ser verdad. Las principales aldeas ninja quedaron conmocionadas. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Reacciones de las grandes aldeas, aparece Black Zetsu. Pueblo escondido en la nube. En la cima de una montaña que atravesaba las nubes, envuelta en niebla, resonó el ensordecedor rugido del trueno. En la oficina del Raikage, el hombre sentado en el asiento principal era un hombre de mediana edad con cabello amarillo claro y músculos abultados. Era el tercer Raikage, un shinobi que se enorgullecía de su lanza más fuerte y su escudo más fuerte, capaces de enfrentarse cara a cara con el 8 colas. El tercer Raikage parecía rudo y de mal genio, pero sus palabras eran suaves pero poderosas. Si puedes, por favor, tráelo aquí. Mi aldea oculta en la nube puede satisfacer su ambición. El Jinchuriki de 8 colas, Azul B, estuvo de acuerdo. Tiene gran potencial. Vale la pena reclutarlo. Si me preguntas, es solo un Kekkei Genkai desconocido, eso es todo. Un adolescente robusto, que tenía cierto parecido con el tercer Raikage, habló con tono desafiante. Solo pudo hacerlo gracias a la falta de información. Su fuerza real podría no ser comparable a la mía, el futuro cuarto Raikage estaba en su mejor momento, lleno de vigor. Naturalmente, no le agradaba Lucian, un joven que había aparecido de repente y se había hecho un nombre en el mundo ninja. Rara vez había encontrado un rival entre sus iguales. ¿Quién le temía a quién? Idiota. Tonto. Solo estás celoso, ¿o sí? De repente, un golpe juguetón sonó a su lado, provocando que el rostro del futuro cuarto Raikage se sonrojara. Idiota, ve. Cállate. ¿Quieres una paliza? Eres un idiota, tú, golpe, golpe, golpe. Antes de que el niño de las gafas de sol pudiera terminar, recibió una paliza de su hermano mayor. Killer B era joven, con la edad justa para la academia, y aún no era un Jinchuriki. Pero a diferencia de la historia original, donde el futuro cuarto Raikage solo descubrió a B tras convertirse en candidato a Raikage, en esta línea de tiempo, A y el joven B se habían llevado bien desde el principio, y él lo había acogido como a un hermano. El tercer Raikage asintió en señal de aprobación. En la aldea oculta en la nube, era una regla que cada Raikage debía tener una pareja. Criarlos juntos desde pequeños fomentaría un vínculo más fuerte. Al ver esta escena, el tercer Raikage no pudo evitar sonreír, su rostro estaba lleno de orgullo. Mis hijos no son inferiores a nadie. Pueblo escondido en la piedra. En el centro del pueblo, rodeado de rocas, un rugido furioso provenía de la oficina del Tsuchikage. ¡Qué desastre de inteligencia! ¿Es este el tipo de noticias que quiero? Quiero saber todos los movimientos de las fuerzas de Konoha. Me importa un comino si Danzo está muerto o no. El tercer Tsuchikage, Onoki, en su mejor momento, flotaba en el aire, luciendo bastante disgustado. Aunque la destrucción de Konoha fue un acontecimiento feliz, la mayor parte de informe de inteligencia simplemente se jactaba de lo fuerte que era Lucian. Esto no sentó bien a la mentalidad de maestro de Onoki. Incluso el Asura del mundo ninja que una vez lo hizo postrarse en el suelo estaba muerto. En el vasto mundo ninja, ¿quién podría compararse con él, y mucho menos un simple joven? Roshi, aprovecha la agitación interna de Konoha y lidera un equipo para investigar la frontera del País del Fuego. Mientras estás en eso, contacta con la aldea oculta en la arena o con la aldea oculta en la lluvia, e intenta formar una operación conjunta. Aparte del grupo de locos por la batalla de la aldea oculta en la nube, o no quiera el Kage con la obsesión más profunda con Konoha. Nunca olvidaría la humillación que le infligieron los Asura del mundo ninja. Siempre buscaba darle un mordisco a Konoha. La Segunda Guerra Mundial Shinobi fue su oportunidad. Sí, señor Tsuchikage.
Pueblo escondido en la arena. En la oficina del Kazekage. El tercer Kazekage, aclamado como el más fuerte de la historia, se paró junto a la ventana y respiró profundamente el aire arenoso único de su aldea, luego miró con nostalgia en dirección a Konoha. ¿Solo murieron unos pocos cientos de ninjas? Ese niño no es lo suficientemente fuerte. Hiruzen Sarutobi no está muerto. El tercer Kazekage maldijo a Sarutobi en su corazón, deseando que Konoha fuera completamente destruida. Konoha del País del Fuego ocupaba la zona más próspera del mundo ninja. Sin mencionar otros recursos, los bosques eran tan vastos que no se podían talar. No se parecía en nada a su aldea oculta en la arena, que era tan pobre que había arena por todas partes, y cualquier árbol era considerado un tesoro. Infórmale a Chiyo que no se involucre demasiado con la aldea oculta bajo la lluvia. Mi mayor enemigo es Konoha. Sí, señor Kazekage. Un pueblo escondido en la niebla. El tercer Mizukage miró el informe de inteligencia y cayó en una profunda reflexión. Como aldea ninja del País del Agua, una nación insular, fue construida en lo profundo de las montañas de la isla, cubierta por una espesa niebla y completamente aislada de otros países. La aldea oculta en la niebla no estaba interesada en los recursos ni en las guerras del continente. Primero, estaba demasiado lejos de este y, segundo, era autosuficiente. Por supuesto, si tuvieran la oportunidad, definitivamente le darían un mordisco, pero la situación actual no estaba clara, por lo que solo podían esperar el momento oportuno. Transmitan la información sobre Lucian. Desígnenlo como persona peligrosa. Si encuentran a alguien sospechoso, repórtenlo de inmediato. Aparte de Konoha, las otras naciones importantes no prestaron mucha atención a Lucian. Mientras no fuera una potencia del nivel de Ashirama o Madara, ni siquiera unos pocos individuos de nivel Kage tendrían mucho impacto en la inminente guerra. Simplemente esperarían y verían. Pero hubo una persona que prestó atención, y hasta sospechó. En tan solo unos días, pasó de ser un bebé a un adulto. Ninguna de sus técnicas se parece al ninjutsu. En todos los aspectos, está fuera de lugar entre los ninjas, y ni siquiera puedo sentir su chakra. ¿Es realmente un Kekkei Genkai? En las afueras de Konoha, una figura completamente oscura miraba los restos de un ninja raíz al que acababa de torturar hasta la muerte para obtener información, perdido en sus pensamientos. En sus 1000 años de experiencia, nunca había visto a nadie tan extraño como Lucian. ¿A dónde se ha ido? No hay rastro de él. A Zetsunegro no le gustaban los individuos poderosos que no podía comprender. La existencia de Lucian ponía a prueba su conocimiento y lo inquietaba. Bueno, esto añade un poco de novedad a mi aburrida vida. Zetsunegro sonrió, dejando al descubierto sus dientes blancos y cerrados. Luego se giró para mirar a un anciano sentado con las piernas cruzadas en una cueva, y su sonrisa se ensanchó. Un joven como este debería ser capaz de despertar un poco de interés en ti. Pero no te logré. Esto es divertido, jejeje. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Objetivo. Bestias con cola, el 9 colas tiembla de miedo. Jejeje, interesante. Tras una última mirada a Konoha, Zetsunegro se dio la vuelta y se fue. No podía creer que no pudiera encontrar a Lucian buscando por todo el mundo ninja. Zetsunegro, Lucian emergió de las sombras. ¿Ya se metió con ese hombre tan temprano? Luciano pensó para sí mismo. En la historia original, Zetsunegro solo apareció activamente después de que Madara le confió todo a Obito e infundió su voluntad en la otra mitad del cuerpo de Zetsu Blanco. Las cosas eran un poco diferentes ahora. Zetsunegro ya se había disfrazado y estaba al lado de Madara. Después de estabilizar su energía anteriormente, Lucian acababa de abandonar el espacio de partículas espirituales cuando se sobresaltó. Vio a un tipo de color negro torturando cruelmente a un ninja raíz, parecía un fantasma. Al escuchar la risa de Zetsunegro desde el interior del área de sombras, Lucian quiso golpear a alguien. ¡Qué risa tan desagradable! ¿Contra quién está conspirando ahora ese viejo intrigante? A Lucian no le interesaba Zetsunegro. Se concentró en expandir su percepción, percibiendo los cuerpos espirituales por toda Konoha. Actualmente había 3 formas en las que Lucian podía volverse más fuerte. 1. Absorber pacientemente partículas espirituales y esperar el momento oportuno hasta ser invencible. 2. Confiar en el Migyoku para evolucionar continuamente en todos los aspectos. 3. Confía en la matanza para devorar la energía del alma. Cuanto más fuerte sea el oponente, mejor. La primera opción le llevaría quién sabe cuántos años. Para la segunda, no podía seguir matándose a diario. Migyoku.
¿Estás intentando explotar un error en mi sistema? El tercero era actualmente el mejor método, pero Lucian no podía simplemente matar sin pensar, ya que tendría un gran impacto en su estado mental. La energía del alma de los ninjas ordinarios no era muy efectiva. Así que tenía que encontrar figuras de primer nivel. Y para ellas, Lucian ya tenía su objetivo. Las bestias de 9 colas. Como formas de vida hechas de enormes cantidades de chakra, también tenían alma. Por ejemplo, cuando Minato Namikaze usó el sello de la muerte de la segadora en el 9 colas, su alma era enorme. Una fuente de partículas espirituales altamente concentradas. Si los matara a todos y devorara su energía del alma, y luego absorbiera la energía del alma de los ninjas de la guerra, sería suficiente para elevar rápidamente el nivel de Lucian al nivel de sabio de los 6 caminos. Incluso si no fuera suficiente, Lucian tenía varios planes de respaldo. Sin más preámbulos, Lucian voló directamente hacia la ubicación del cuerpo espiritual del 9 colas que había sentido. La noche estaba tranquila. Pero en el hospital de Konoha, muchos ninjas gemían de dolor. Todos habían sido gravemente heridos por Lucian. El hospital estaba a tope hoy. La aparición de Lucian le había enseñado a Konoha una buena lección. En una habitación de hospital, en un rincón del tercer piso, 2 lolis que acababan de despertarse susurraban entre sí. Mikoto, gracias por salvarme. El hecho de que Mikoto hubiera dado un paso adelante para protegerla en una situación de vida o muerte llenó a Kusina de gratitud. La verdadera amistad se encuentra en tiempos de crisis. Mikoto Uchiha tomó la mano de Kusina y sonrió suavemente. Me alegra que estés bien. Aún no somos ninjas oficiales. Si vuelves a encontrarte con una situación así, recuerda mantenerte alejado. Frente a la gentil joven, Kusina asintió obedientemente. Sin embargo, al pensar en lo sucedido hoy, la mirada de Kusina se distrajo. Parecía haber entendido algo, y Mikoto también guardó silencio. Las 2 niñas acababan de despertarse y no sabían qué había pasado después. Sus recuerdos se detuvieron en la escena donde Lucian dejó de resistirse y fue asesinado. Entonces, las 2 chicas quedaron inconscientes por la cola de una serpiente. La imagen de él como un héroe era algo que no podían quitarse de encima. La muerte de Luciano también les hizo sentir el corazón pesado y complicado. Mikoto, ¿cómo puede haber una persona tan tonta en el mundo? Mientras hablaba, el cuerpo de Kusina tembló de repente. Un monstruo rugía en su interior. Rápido, deshaz el sello. Te sacaré de aquí. Date prisa. O moriremos los 2. ¿Es ese el monstruo? Kusina se quedó atónita. Salvo por oírlo rugir durante el traslado del 9 colas, la bestia nunca le había prestado atención. Pero hoy era diferente. Oye, eres el 9 colas. ¿Tan cobarde eres? Maldita sea, es demasiado tarde. El tono del 9 colas era extremadamente enojado, con un toque de temblor. Era difícil imaginar que el orgulloso 9 colas tendría un día de miedo. El 9 colas era extremadamente sensible al peligro. Tras la evolución de Lucian, se le erizó el pelaje. La amenaza le heló el corazón. Era una sensación fatal, capaz de aniquilarlo por completo. Y ahora, sintió que Lucian se acercaba rápidamente, y sintió su indisimulada intención de matar. 9 colas. ¿A quién carajo provoqué? Había una vez un tipo llamado Ashirama Senju. Sin decir palabra, me golpeó y me encerró. Le pregunté por qué me había capturado. Dijo que era demasiado fuerte. ¿Qué demonios? Me golpeó con una mano y ni siquiera cerró bien la jaula. Luego estaba ese despreciable Uchiha Madara. También me controlaba sin decir palabra, dejándome años de trauma psicológico. Y hoy, este es aún más despiadado. Quiere matarme. Todos ustedes intimidan demasiado a las bestias. El 9 colas recordó el pasado, con los ojos llenos de lágrimas amargas. Auge. Con un fuerte rugido, la pared de la habitación del tercer piso del hospital se abrió de golpe, despertando a las demás personas que se encontraban en el hospital. Sarutobi, que estaba en una habitación en el tercer piso acompañando a Danzo, se puso de pie inmediatamente. Konoha había sufrido grandes pérdidas. Los ninjas raíz fueron aniquilados casi por completo, y cientos de otros ninjas habían muerto, incluyendo algunos genin y estudiantes que habían acudido a presenciar la conmoción. Sarutobi estaba mental y físicamente exhausto. Miró al entumecido Danzo y frunció ligeramente el ceño. ¿Qué está pasando afuera? Señor Hokage, qué mal. Lucian está aquí otra vez. Maldita sea. Sarutobi salió corriendo inmediatamente.
Los ojos inexpresivos del Danzo de repente se llenaron de veneno y miedo. Ha vuelto otra vez, ese diablo. Al escuchar el nombre de Lucian, todo el cuerpo de Danzo se estremeció. Con solo escuchar esas dos palabras su alma tembló. Por fin entendió por qué Lucian no lo había matado. A veces, vivir es más doloroso que morir. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Secuestrando a Kusina, Fugaku despierta sus ojos con la aparición de Lucian. El hospital se sumió en el caos. Mientras Sarutobi corría por el pasillo y vio a Lucian, su voz era grave. ¿Qué intentas hacer? ¿De verdad quieres ser el enemigo mortal de Konoha? No creas que eres invencible. Lucian ignoró a Sarutobi y abrió directamente la puerta de la habitación del hospital contiguo. Al abrir la puerta, vio a dos lolis tomadas de la mano. Por un momento, 6 ojos se encontraron. Tú eres. Al ver a Lucian, Mikoto Uchiha se quedó atónita y su pequeña boca se abrió involuntariamente. Aunque Lucian había pasado de ser un niño a un adulto, inexplicablemente lo reconoció de un vistazo. Los ojos de Kusina también se abrieron de par en par. Se los frotó con la otra mano y luego soltó. Ah, te has vuelto tan grande. Lucian no prestó atención a las dos chicas, en cambio percibió cuidadosamente la presión espiritual del 9 colas. Digno del 9 colas. La cantidad de partículas espirituales era mucho mayor que la de los cientos de ninjas que había matado. Es inútil. Está aquí para matarnos. El rugido del 9 colas resonó de nuevo. Kusina estaba un poco confundida, incapaz de comprender lo que quería decir. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio a Lucian caminando hacia ella con una expresión fría. Un aura asesina se extendió, causando que la temperatura en toda la habitación cayera en picado. En ese momento, Kusina finalmente recuperó el sentido y murmuró inconscientemente. ¿Vas a matarme? En ese caso, quítame la vida, estas lolis son otra cosa. Lucian no entendía en absoluto la forma de pensar de Kusina. Formó un cuchillo y atacó a Kusina. Ruido sordo. Al ver que los ojos de Kusina se ponían en blanco mientras se desmayaba, Mikoto Uchiha la atrajo hacia sus brazos para protegerla y asumió una postura de lucha. Baja tú también. Mirando a las dos chicas que parecían gemelas siamesas, Lucian también le dio un golpe a Mikoto. Paquete oferta. Lucian sostuvo a Kusina y Mikoto, una en cada brazo, luego se giró para mirar al extremadamente furioso Hiruzen Sarutobi en la puerta. También había un adolescente aún más furioso y con los ojos rojos. ¡Ah! ¡Bastardo! Suelta a Mikoto. Al ver a Mikoto en los brazos de Lucian, el corazón de Fugaku Uchiha estaba a punto de romperse. Como joven maestro del clan Uchiha, podía tener cualquier cosa, pero había una cosa que siempre había buscado pero nunca había obtenido. Esa fue la gentileza y el abrazo de Mikoto. Como la princesa más hermosa de su generación en el clan Uchiha, y la hija de un anciano, Mikoto era amable y gentil, la diosa en los corazones de todos los jóvenes Uchiha. Pero Mikoto nunca le había sonreído, probablemente porque era demasiado arrogante y descarado cuando era joven. Reconoció sus defectos y estaba dispuesto a cambiar por Mikoto. Fugaku creía. Un simple, al final, lo tendrá todo. Pero ahora, la diosa, a la que ni siquiera le había tocado una uña, quedó inconsciente y en brazos de otro hombre. La furia llenó todo su ser al instante. El odio por el robo de la esposa es irreconciliable. Morir, Lucian ignoró por completo a Fugaku, que atacaba. Miró a Sarutobi, quien también se movía, dejó escapar una sola frase y desapareció. Me llevo al 9 colas. Nos vemos. ¡Qué insolencia! Simplemente sin ley. Al ver a Lucian llevarse a Kusina, Hiruzen Sarutobi se enfureció realmente. Ni siquiera los Sannin sabían que el 9 colas estaba dentro de Kusina. Era un activo estratégico de Konoha. Todos a por él. Sarutobi rugió y lo persiguió, aunque la esperanza era escasa. ¿Se ha ido? Orochimaru, quien acababa de llegar corriendo, estaba un poco aturdido. Pensó que Lucian había regresado para encontrarlo. Orochimaru. ¿Qué? ¿Soy menos importante que dos lolis? ¿Le gustan las mujeres? Yo también puedo ser uno. Ah. Mikoto. Un grito desgarrador de Fugaku Uchiha resonó por todo el hospital, provocando lágrimas en los ojos de quienes lo escucharon. Un dolor indescriptible recorrió todo el cuerpo de Fugaku. Ver a Mikoto siendo arrebatada le causó no solo dolor, sino también un odio inmenso. Zumbido, zumbido, zumbido. Un chakra especial surgió a través del cerebro de Fugaku, actuando sobre sus nervios ópticos y provocando un cambio en sus ojos carmesí.
El Sharingan de 2 Tomoe giró rápidamente, convirtiéndose en uno de 3 Tomoe en un abrir y cerrar de ojos. Pero no se detuvo allí. Comenzó a girar aún más rápido. Junto con una fluctuación de energía extremadamente oscura, los 3 Tomoe del Sharingan se unieron, formando una extraña forma similar a un molinete. Mangekyo Sharingan. Si Lucian hubiera visto esto, seguramente habría exclamado en shock. En la línea de tiempo original, Fugaku Uchiha había despertado su Mangekyo durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi y lo había mantenido oculto. Pero en ese momento, Fugaku tenía unos 30 años, ¿no? Pero ahora era solo un adolescente. Un gran avance. Agoromo, debido a la muerte de una diosa, pasó de 0 a 3 Tomoe. Obito, debido a la muerte de una diosa, evolucionó de 2 Tomoe a Mangekyo. Fugaku, debido a que le robaron su diosa, evolucionó de 2 Tomoe a Mangekyo. En resumen, las mujeres son el atajo para desarrollar el Sharingan. Sí. Al día siguiente, otra noticia sacudió al mundo ninja. El cartel de búsqueda de Konoha. Una recompensa por el rey demonio Lucian. 3.000 millones de ryo. Se busca vivo o muerto. SSS. Esto es real. Dios mío, esto es una locura. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por el mundo ninja, causando un gran revuelo. Todos los ninjas lo discutían con entusiasmo, e incluso conmoción. Esta fue definitivamente la recompensa más alta de la historia. Para ponerlo en perspectiva, incluso más de 20 años después, Chiriku, uno de los 12 ninja guardianes del Daimyo de la Tierra del Fuego, tenía una recompensa de 30 millones. El hijo del Hokage, Asuma, tenía una recompensa de 35 millones. Incluso el Jinchuriki de 6 colas, Utakata, solo valía 60 millones. La recompensa más alta por otros ninjas rebeldes era de apenas 100 millones. A Lucian, a quien se le había otorgado el título de Rey Demonio, se le aumentó la recompensa directamente a 3.000 millones de ryo. Un número suficiente para volver loco a cualquier ninja. Lo más impactante fue que Konoha también había anunciado que si uno obtenía la carne y la sangre de Lucian, después de la confirmación, también podría recibir una recompensa de no menos de 100 millones de ryo. La energía de carne y sangre de Lucian era diferente al chakra, por lo que sería fácil de identificar. Son tan jodidamente ricos, esta vez, no fueron solo otros ninjas. Incluso los Kage de otras aldeas estaban un poco envidiosos, sorprendidos de lo rica que era Konoha. Al mismo tiempo, fortaleció su determinación de derrotar a Konoha. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Una extraña loli, Kakuzu se vuelve loco. Mío. Es todo mío. Al escuchar la noticia, un hombre con una boca enmascarada y una diadema de ninja rebelde de Takigakure hizo que sus ojos verdes se volvieran rojos instantáneamente. Quítense de mi camino. Todos, quítense de mi camino. ¿Dónde está Lucian? Muéstrate. Kakuzu realmente se estaba volviendo loco, loco de emoción. Eso fueron 3.000 millones de ryos. Suficiente para dejarlo extasiado. Este no era el futuro, donde la inflación había cobrado su precio. El dinero valía mucho ahora mismo. La recompensa del futuro Asuma, en el presente, sería de unos pocos millones de ryo como máximo. Uno solo puede imaginarse lo frenético que 3.000 millones de ryos pusieron a Kakuzu. Corrió como un toro furioso, buscando por todas partes cualquier rastro de Lucian. En Konoha, Sarutobi también se estaba volviendo loco. ¿Estás loco, Danzo? Mis 30 millones de ryos. ¿Por qué actuaste por tu cuenta y aumentaste la recompensa a 3.000 millones de ryos? El corazón de Sarutobi le dolía tanto que apenas podía respirar. Uno no sabe cuánto cuesta la leña y el arroz hasta que se hace cargo de la casa. El desarrollo de Konoha requería dinero en todas partes. Deseaba poder dividir un ryo en 2. Danzo estaba tranquilo. Yo pagaré el extra. Sarutobi. Maldita sea, cuánto dinero has malversado. Al ver la extraña mirada de Sarutobi, Danzo se burló. ¿Qué? ¿A ti te parece que el 9 colas no vale tanto? ¿Acaso todos esos ninjas muertos murieron en vano? ¿O quizás mis heridas no valen nada? Deberías saberlo, Lucian es una amenaza demasiado grande. Si no está muerto, tendrá que pasar su vida esquivando la persecución de innumerables ninjas. Si está muerto, entonces habremos gastado dinero en comprar la paz. Sarutobi respiró profundamente y su dolor de cabeza empeoró. Haz lo que quieras. Estoy cansado. Al ver a Sarutobi salir de la habitación del hospital, los ojos de Danzo se llenaron de una fría oscuridad. Luego miró a Orochimaru, que estaba a su lado. Las extremidades ordinarias no son adecuadas para mí.
Necesito tu ayuda, Orochimaru. Orochimaru dio una sonrisa siniestra. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Danzo? Las células del primero Kage, Y. El Sharingan. Mientras los ninjas buscaban a Lucian. En una sombra en la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Lluvia, Lucian había creado un pequeño espacio de partículas espirituales. ¿Dónde está esto? Ante ellas se extendía una vasta extensión blanca, vacía. Las dos lolis se acurrucaron juntas. De vez en cuando, las dos muchachas miraban furtivamente a Lucian, que estaba no muy lejos, con una mezcla de miedo, nerviosismo y curiosidad. Este es mi mundo. Lucian se acercó y miró el estómago de Kusina. Quítate la ropa. Ah. Ah. Después de un momento de confusión, Kusina dejó escapar un grito agudo y se escondió detrás de Mikoto como un conejo asustado, temblando. La voz de Mikoto Uchiha también tembló. No, no lastimes a Kusina. Ella todavía es joven. Llévame a mí en su lugar. Luciano. ¿No eres joven también? Lucian notó un problema. De principio a fin, no había visto ni rastro de hostilidad en los ojos de las dos chicas. Pero pensándolo bien, Kusina solo llevaba unos años en Konoha, así que su sentido de pertenencia no era tan fuerte. Y Mikoto Uchiha, TSK, un Uchiha. Quiero ver el sello del 9 colas. Si lo haces, será demasiado problema. La mirada ligeramente perezosa de Lucian de repente se llenó de presión y su voz se volvió unos grados más fría. Puedo matarte y luego matar al 9 colas, o puedes deshacer el sello y luchar por esa posibilidad entre 10.000 de sobrevivir. Kusina se quedó atónita. Lo mismo le ocurrió al 9 colas. Justo cuando Mikoto estaba a punto de hablar, Kusina la detuvo. Entonces, Kusina dio un paso al frente, levantó la cabeza y habló con obstinada seriedad. Lo haré. Te pagaré la vida que te debo, pero no puedes hacerle daño a Mikoto. Más de esta extraña charla. Los ojos de Lucian se entrecerraron levemente. Una sabia elección. Comienza. Kusina, Mikoto, vive por mí. Kusina sonrió brillantemente, formó sellos con las manos y los presionó directamente sobre su estómago. Si una bestia con cola se abre sin ningún motivo, el Jinchuriki morirá. Su base en el jutsu de sellado era muy sólida. No solo había estado expuesta a él desde pequeña en el país de los remolinos, sino que también había recibido clases de Mito Uzumaki durante un tiempo. Como miembro del clan Uzumaki, no le faltaba chakra. Era totalmente capaz de liberarlo ella misma. Gorgoteo. Para sorpresa de Mikoto, un chakra rojo intenso, como burbujas, comenzó a brotar del cuerpo de Kusina. Este chakra era maligno y poderoso. Malditos humanos, rugid. El chakra rojo continuó creciendo y, en un abrir y cerrar de ojos, formó un enorme zorro de 9 colas de varias docenas de metros de altura que saltó, dejando escapar un rugido furioso. Siseo, silbido. El enfurecido 9 colas abrió sus enormes fauces y una enorme bola negra de chakra comenzó a formarse en su boca. Irenkyaku, Blood Arterie. Mientras el 9 colas estaba formando la bomba bestia con cola, Lucian apareció instantáneamente en su cabeza y le propinó una patada brutal. ¡Bam! En una batalla de tamaños muy diferentes, el 9 colas salió volando por la patada de Lucian, y la bomba bestia con cola que estaba formando se disipó. ¡Bam! 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 Cuando el 9 colas salió volando, Lucian se movió rápidamente y asestó una serie de patadas. Mikoto se quedó estupefacta. Lucian pateaba al enorme 9 colas como si fuera una pelota. Su enorme cabeza se estaba deformando. ¡Ah, maldito humano! El 9 colas estaba lleno de dolor e indignación. Al menos Ashirama Senju lo había inmovilizado contra el suelo. Madara Uchiha solo lo había fulminado con la mirada. Lucian simplemente estaba pisoteando su dignidad. Con la cabeza dando vueltas, el 9 colas fue pateado y arrojado al suelo por el golpe final de Lucian. Es hora de un final rápido.